Bienvenidos a AlphaFix, su canal preferido de fanfics. Disfruten el vídeo de hoy y únanse a Patreon, se subirá muchos más fanfics ahí. Que comience. Capítulo 43. Capítulo 43. Una trampa asesina grandiosamente orquestada. Montar el águila dorada fue mucho más rápido que Sarutobi y Hiruzen saltando. No estaba lejos, solo la distancia entre dos crestas montañosas. Entonces, cuando Sarutobi Hiruzen llegó, Uzumaki Kushina recién había atado las 9 colas con cadenas de sellado de adamantina y aún no había levantado la barrera de adamantina. Con la ayuda de Sarutobi Hiruzen, los 9 colas tuvieron pocas posibilidades de encontrar una abertura para emboscarlos a ambos. Incluso si lo intentara, Sarutobi Hiruzen solo podría contener un ataque sorpresa. Como mínimo, ninguno de los dos sería atravesado por las garras del 9 colas como en la historia original. En el momento en que Hiruzen apareció, vertió el poco chakra que le quedaba en una técnica de sellado para restringir los movimientos del 9 colas. Minato, ¿qué demonios pasó? Sarutobi Hiruzen exhaló profundamente, con el rostro serio. Namikaze Minato dijo sin expresión. El enemigo se infiltró usando un ninjutsu de espacio-tiempo incluso más sofisticado que la técnica del dios del trueno volador. En el momento, y lo siento, tercer señor. No pude proteger a Lady Biwako ni a los demás. Después de contar los hechos, Namikaze Minato se disculpó con el rostro lleno de culpa. La tristeza nubló la mirada de Hiruzen. Tras un momento de silencio, se obligó a dejarlo todo a un lado y a fortalecer su espíritu. Todo lo demás era secundario. Lo más importante era sellar el 9 colas y descubrir al cerebro. ¿Qué pasó después de eso? Minato describió los intercambios que siguieron, primero explicando las habilidades de Obito y luego compartiendo su conjetura sobre la identidad de Obito. Cuando terminó, el rostro de Hiruzen se volvió más solemne que nunca, una pesada presión pesaba sobre su corazón. Una técnica de espacio-tiempo que se mantiene casi invicta sin sed de sangre, una habilidad para vagar por el mundo shinobi a voluntad a través del tiempo y el espacio. Uchiha Madara, o un heredero del testamento de Madara. Konoha está en serios problemas. La expresión de Minato era severa. Es un problema grave, pero mientras Konoha se mantenga unida de pies a cabeza, sin duda podremos lidiar con él. Además, y aunque odio dudar de nuestros camaradas, no podemos descuidar las precauciones necesarias. Para que se filtre una información tan secreta, algún eslabón de la cadena debe haber fallado, ya sea intencionalmente o no. El heredero del testamento de Madara vive fuera de la aldea, dentro de la aldea o cambia de identidad y ubicación a voluntad. ¿El clan Uchiha? Un pensamiento cruzó por la mente de Hiruzen. Asintió. Entiendo. Por ahora, déjame detenerme, Minato. Al ver a Minato haciendo señas con las manos, el rostro de Hiruzen cambió drásticamente. Se movió para detenerlo, pero las señas de Minato fueron demasiado rápidas. Aún así, llegó demasiado tarde. Al mismo tiempo, la debilitada Uzumaki Kushina gritó con el rostro afligido. Minato, no uses ese jutsu. Minato, ya estoy viejo. Mis fuerzas pronto decaerán. Esta es la clase de carga que una hoja vieja en otoño como yo debería soportar. Los ojos de Hiruzen estaban llenos de arrepentimiento. Minato dio una leve sonrisa, aunque su voz era pesada. Kushina, tu vida pende de un hilo. No puedes sellar las 9 colas. El tercer señor y yo casi no tenemos chakra. No podemos usar ninguna otra técnica de sellado para contener al 9 colas. Solo nos queda el sello de la muerte del segador. El desastre de hoy es en gran medida culpa mía. En privado, no protegí a mi esposa ni a mi hijo, dejándolos al borde de la muerte. En público, no protegí a Konoha, causándoles graves pérdidas. Como esposo y como Hokage, debo hacer todo lo posible para arreglar esto. Cuando hay una opción, ¿cómo podría pedirles que den sus vidas? Obito, tras oscurecerse, se había vuelto mucho más astuto. Sin duda, Zetsu Negro y Zetsu Blanco también habían presentado sus planes. Esta era una trampa asesina de gran diseño dirigida directamente a Namikaze Minato. En el escenario ideal, el grupo de Obito obtendría el 9 colas, Kushina moriría y Minato sería asesinado o capturado. Ante la pérdida de su anfitrión, la bestia con cola, y de su legendario cuarto Hokage, la moral de Konoha se derrumbaría. Con la ayuda del 9 colas en su forma completa, podrían incluso aniquilar Konoha de un solo golpe. Incluso si no lograban destruirla por completo, Konoha quedaría extremadamente debilitada. Las demás aldeas irrumpirían para destrozarla, y la aldea quedaría en ruinas.
Si Konoha cayera, entonces, por el país del fuego, un premio tan rico y tentador, aldeas grandes y pequeñas se golpearían los sesos entre sí. Mientras el mundo shinobi galopaba directamente hacia una cuarta gran guerra ninja, el grupo de Obito pudo aprovechar el caos para capturar a las otras bestias con cola. Con las 9 colas, la más fuerte de las bestias, y sus muchas habilidades extrañas, es posible que no necesiten esperar a que Nagato madure para realizar el plan Ojo de la Luna. La situación actual era el resultado menos ideal para el lado de Obito. Aún así, para sellar las 9 colas, Konoha aún perdería un luchador de primer nivel, y la grieta con el clan Uchiha se profundizaría. Serían Namikaze Minato o Sarutobi Hiruzen. Nadie más tenía la capacidad de manejar el 9 colas. El sello de los 4 símbolos tampoco funcionaría. El 9 colas en su forma completa era mucho más grande que cualquier puente. Y Obito comprendió a Minato. En una crisis como esta, Minato inevitablemente elegiría sacrificarse antes que dejar que alguien más lo hiciera. Kushina. Minato llamó suavemente con una sonrisa. Tras él se alzaba el segador. Una espada corta apretada entre los dientes, una túnica blanca con el pecho abierto, cuernos gemelos coronando su cabeza, cabello salvaje y enredado, y un aura gélida extendiéndose hacia afuera. Minato. Agotada, Kushina se armó de valor y sonrió. Después de que esto termine, la gente de Konoha que perdió amigos y familiares puede guardar resentimiento hacia ti y hacia Naruto. Ten paciencia con ellos. El hombre enmascarado es el verdadero culpable, pero aún así no hicimos lo suficiente y le dimos una oportunidad al enemigo. En ese momento, Kageyama Kokugetsu, confiando en su ventaja de velocidad, llegó primero y escuchó este intercambio final. Por eso no interferiría en el destino de Minato. Konoha no podía soportar un Hokage que fuera abrumadoramente fuerte, incomparablemente inteligente, aún tan joven y casi perfectamente recto. La juventud le otorgaría una larga era. La fuerza combinada con el intelecto sería difícil de contrarrestar. Y lo más importante, su virtud era casi impecable. Un hombre así haría que alguien como él, criado bajo la bandera roja, nutrido por la brisa primaveral y formado por 9 años de educación obligatoria, se sintiera avergonzado. Siempre obtuvo altas calificaciones en conducta y moralidad. Será mejor dejarte partir en tu mejor momento. ¿Quién puede decir que, si mantienes el poder durante demasiado tiempo, no te convertirás en aquellos que fueron gobernantes sabios en su juventud y confundidos en la vejez? Este mundo está distorsionado desde el principio. Nada está garantizado. En su juventud, Sarutobi Hiruzen había sacado a Konoha del atolladero y, antes de la tercera guerra, no tenía rival como el número 1 en el mundo shinobi, muy por delante del número 2. Shimura Danzmu una vez ardió con celo ardiente, solo para convertirse más tarde en una criatura de poder. No quiere asimilar, poniendo las ganancias por encima de todo, solo para redescubrir su corazón original cuando luchó contra Madara en la cuarta guerra. Estaré bien. Protegeré a Naruto, dijo Kushina con una respiración profunda y una sonrisa. Haré todo lo posible para mantener la noticia en secreto, dijo Hiruzen solemnemente. Kokugetsu, dile a los equipos de apoyo que no vengan. Después, usa tu bestia invocada para alejar a Kushina y Naruto. Sí, tercer señor. Con eso, Kageyama Kokugetsu se giró y regresó. Pero esto sería difícil de mantener en secreto. No muchos sabían que Kushina era la anfitriona del 9 colas, pero aún así, muchos podían contarse con los dedos de las manos. Danzmu probablemente aprovecharía la oportunidad para hacer un movimiento. Si hubiera habido ganancias en ello, Danzmu seguramente las filtraría. Minato. Apenas había recorrido una distancia cuando Kageyama Kokugetsu oyó un grito de dolor. Se giró y vio desaparecer el cuerpo gigantesco del 9 colas. El 9 colas desapareció por completo. Con las nuevas órdenes, los shinobi de apoyo se retiraron de inmediato. El pueblo aún tenía un montón de problemas por delante. No habría descanso esta noche. Kageyama Kokugetsu regresó, usó el águila dorada para llevarse a Kushina y Naruto, luego siguió a Sarutobi Hiruzen, quien acunaba el cadáver de Minato, de regreso a la aldea. Comentario 3 comentarios. Votar capítulo 44. Capítulo 44. Vientos de cambio. Al principio todos pensaron que Namikaze Minato estaba bien, así que cuando vieron a Sarutobi Hiruzen cargando el cadáver de Minato, quedaron atónitos. Los shinobi que realizaban todo tipo de tareas se congelaron donde estaban, mirando fijamente la figura en los brazos de Hiruzen. El ambiente, ya de por sí sombrío, se volvió más pesado. Muchos shinobi sintieron un profundo dolor en el pecho.
Kakashi, que se había estado recuperando un poco, se enteró de la muerte de Minato y pareció perder su alma, sin estar seguro de dónde estaba. Por muy profundo que fuera el dolor, la vida debía continuar. Los numerosos shinobi de Konoha, abatidos y exhaustos, se obligaron a seguir trabajando. El 9 colas había causado una destrucción generalizada. Limpiar solo llevaría mucho tiempo, por no hablar de todo lo demás. Los altos rangos tenían sus propias cargas, los rangos medios y bajos las suyas. Nadie durmió esa noche. A la mañana siguiente se celebró un funeral para lamentar al cuarto Hokage y a aquellos caídos la noche anterior, y por la tarde se reunió un consejo de alto nivel. Esta reunión incluyó al F4 de Konoha, los jefes de los departamentos principales y los jefes de los clanes. Hiruzen primero informó a todos sobre cómo el 9 colas se liberó. Después de escucharlo, gran parte del resentimiento hacia la pareja Minato se alivió. El hombre enmascarado, sospechoso de ser Uchiha Madara o el heredero del testamento de Madara, usó un extraño y poderoso ninjutsu espacio-temporal, apareciendo y desapareciendo sin dejar rastro. No había mucho que reprocharles. Sin saber nada al principio, el cuarto Hokage ahuyentó al enmascarado, protegió al Hinchkriki y se encargó del 9 colas. Fue prácticamente como cambiar el curso de la situación. Sin embargo, la presencia del Sharingan y las miradas cambiantes alrededor de la habitación dejaron a Uchiha Fugaku mortificado e incómodo. Nadie allí era tonto. El clan Uchiha podría no ser el principal sospechoso, pero no podía descartarse. Ninjutsu espacio-temporal, un rostro verdadero desconocido. ¿Quién sabía dónde se escondía el hombre enmascarado? Después del informe, Danzm propuso inmediatamente que Root aumentara la vigilancia sobre los Hinchkriki para evitar que se repitiera. Naturalmente, Hiruzen no estaba de acuerdo, pero él no era el Hokage en funciones. Ambos intercambiaron pullas. Omura Mitokado y Koharu Utatane intentaron suavizar las cosas, pero su opinión todavía se inclinaba hacia Danzm. Solo que querían que Anbu se encargara de la vigilancia. Hiruzen todavía se negaba, por lo que Danzm les pidió a los demás sus opiniones. La mayoría apoyó la propuesta de Danzm. Parecía indecente vigilar a la esposa y al hijo del cuarto Hokage justo después de su muerte, pero la realidad lo defendía. Primero, el caos causado por los 9 colas todavía tenía a todos conmocionados. En segundo lugar, el enmascarado podría aparecer en cualquier lugar. Si hubiera otra noche de las 9 colas, las consecuencias serían aterradoras. ¿Podría Konoha soportarlo? Incluso si pudiera, ¿qué precio pagaría? La tercera guerra acababa de terminar. Konoha apenas comenzaba a recuperarse, y ahora todo se había perdido de nuevo con nuevas deudas acumuladas. Un golpe más, e incluso si Konoha sobreviviera, rodeada de enemigos por todos lados, podría enfrentar la aniquilación. Con la marea tan fuerte, ni siquiera un Hokage actual podría simplemente ir en contra de ella, y mucho menos uno anterior. Carecía de mandato y las preocupaciones no eran infundadas. Incapaz de cambiar el resultado, Hiruzen solo pudo alterar los detalles reemplazando a los agentes de Root con Anbu. En ese punto Danzm tampoco pudo desafiar la marea. La mayoría de los presentes sabían muy bien cómo eran los shinobi de Root y los detestaban intensamente. El cuerpo del cuarto Hokage apenas se enfrió. No podían hacer algo tan repugnante. Con ese tema resuelto, el siguiente fue el asiento del Hokage. Danzm quería el puesto, pero sabía que las probabilidades eran escasas, así que nominó a Orochimaru. Orochimaru no estaba en la aldea. Había salido con Anko. Por derecho, con Minato desaparecido, Orochimaru tenía el reclamo más fuerte. Sin embargo, Hiruzen creía que el pensamiento de Orochimaru había salido mal, más desviado que malvado, y no quería que asumiera el puesto. Los dos ancianos asesores, habiéndolo discutido ya con Hiruzen, hablaron en contra, enumerando sus razones antes de presentar su argumento. En estos tiempos de peligro, dijeron, el firme y experimentado Sarutobi Hiruzen debería servir como Hokage interino. El asunto del quinto Hokage podía esperar hasta que la crisis hubiera pasado. Aunque Hiruzen cometió algunos errores durante la tercera guerra, Konoha aún salió victorioso. Y su larga reputación aún no se había desvanecido. La mayoría prefería a Hiruzen como Hokage interino. El temperamento de Orochimaru también desanimaba a la gente y los hacía sentir incómodos. Media victoria y una derrota dejaron a Danzm de mal humor, pero incapaz de cambiar su actitud, reducido a un aire impotente. Superados los dos puntos más importantes, el resto, aunque no los más livianos, se discutieron con más armonía. En primer lugar, aumentar la vigilancia de las 4 grandes aldeas ocultas y reducir silenciosamente el ya ajustado presupuesto para prepararse para la guerra.
A continuación, se delinearán los planes de reconstrucción de los distritos devastados, de compensación a los afligidos y de apoyo a los huérfanos. Entre ellos, las tierras del clan Uchiha fueron reasignadas a las afueras de la aldea, siendo las razones declaradas los graves daños sufridos y una población en constante crecimiento. Los precios de la tierra diferían un poco entre las zonas, aunque no mucho. Según los números en las parcelas marcadas por Danzum, el clan Uchiha incluso salió ganando, y hubo un subsidio para reubicación. A primera vista no había nada que criticar, pero el astuto ya había presentido que algo andaba mal. Desafortunadamente, Uchiha Fugaku carecía de la fuerza para combatirlo. Sintiéndose a la defensiva, no se atrevió a argumentar, y la decisión quedó firme. Después de la reunión, sintiendo el peligro, Fugaku decidió enviar a su hijo mayor a la academia. También eligió un nombre para su hijo menor que coincidiera con el del padre de Hiruzen, con la esperanza de mostrar buena voluntad. El incidente del 9 colas no pudo ocultarse. Pronto, las 4 grandes aldeas ocultas recibieron la noticia. Dejando a un lado las alardes, cada uno reaccionó de manera diferente. Tsunagakure simplemente se burló. Presionado por 2 pequeñas guerras, no tenía energía para más. Kirigakure no hizo grandes movimientos pero envió exploradores al continente para observar y adaptarse. Iwagakure, el más astuto de todos, estaba tan tranquilo como el agua muerta en la superficie mientras redistribuía sus fuerzas silenciosamente. Kumogakure fue el más directo. El cuarto Raikage suspiró e inmediatamente ordenó una rápida movilización para lanzar un ataque. No fue una gran movilización, fue más bien una prueba para probar la fuerza actual de Konoha. La decisión del Raikage también tenía que ver con su propia posición. Ninguna aldea tiene una sola opinión. Incluso Kumogakure solo está relativamente unida. El meteórico ascenso de Minato significó que Ai había obtenido pocos méritos militares importantes. Heredar el trono de su padre nunca iba a ser fácil. Incluso con 2 Hinchkriki y la vieja guardia del tercer Raikage detrás de él, consolidar el poder no era una tarea sencilla. Las 5 grandes aldeas tenían ancianos, y las más pequeñas eran gobernadas por ellos aún más. Al comienzo del relato original, el cuarto Raikage ya había intimidado a la vieja guardia de su aldea tan completamente que su presencia era mínima, pero su influencia ocupaba el último lugar entre los 5 líderes. Del más débil al más fuerte en autoridad práctica. Kumogakure, Iwagakure, Konoha, Tsunagakure, Kirigakure. En Tsunagakure, Chiyo y Ebizm podían decidir la sucesión del Kazekage y emitir órdenes incluso con el Kazekage presente. En Konoha, solo cuando el Hokage estaba ausente los asesores podían dar órdenes directas. En Kirigakure, el jefe anciano Genshi era aún más formidable, dirigiendo la administración de la aldea, mientras que el Mizukage era generalmente el luchador más fuerte. Cada uno de los 5 Kage tenía símbolos, la roca Hokage de Konoha, el tatuaje del Raikage, los monolitos de roca y arena del Kazekage, los relieves de piedra del Tsuchikage. Solo el Mizukage carecía de un emblema claro. Las reformas de Kirigakure fueron incompletas, conservando algunas tradiciones de las pequeñas aldeas. Las órdenes provenían de muchas bocas, a causa de su caos. Terumasme ni siquiera había asegurado la autoridad sobre el sello de protección Byakugan, y en la cumbre de los 5 Kages su dominio del Hinchkriki era superficial. En los otros 4 pueblos esto sería impensable. La guerra podría expandir los poderes del Raikage, permitiéndole tomar más autoridad. Las ganancias obtenidas de Konoha solo aumentarían su prestigio. Con Konoha más débil que nunca, el cuarto Raikage decidió marchar sin dudarlo. Konoha recibió la información y respondió de inmediato y comentario 4 comentarios. Votar capítulo 45. Capítulo 45. Los tiempos han cambiado después de deliberar entre los líderes de Konoha. Sarutobi Shinosuke fue designado comandante, con Nara Shikaku como adjunto, para liderar las fuerzas en la batalla. El acuerdo se hizo porque el comandante de campo de Kumogakure era Doda y no habían desplegado una potencia de nivel Kage. Dado que el movimiento de Cloud era una prueba y no querían escalar la escala de la guerra por ahora, el alto mando de Konoha naturalmente tampoco quería una escalada. Debido a que Kageyama Kokugetsu se ofreció como voluntario para la pelea, también fue transferido al frente. Solo que los tiempos ya no eran los mismos. En el frente, solo Sarutobi Shinosuke y Nara Shikaku lo superaban en rango por medio paso. Otros eran sus iguales o estaban por debajo de él en estatus. Kageyama Kokugetsu estaba a cargo del destacamento Anbu enviado al frente.
Estaba al mando de la menor cantidad de personal, pero su posición era equivalente a la de otros jefes de departamento y capitanes de unidad, lo que lo convertía en uno de los oficiales superiores del frente. La misma noche en que Kageyama Kokugetsu abandonó Konoha, Danzm llevó a Orochimaru y a Aburame Ryoma al orfanato de Konoha. Después de algunas maniobras, Yakushinon se vio obligada a reanudar su trabajo como espía en Iwagakure y se llevó a Yakushi Kabuto con ella. Los movimientos de tropas de Iwagakure eran encubiertos, pero la red de inteligencia de Konoha no se quedó atrás y encontró rastros. En el camino de regreso, Danzm le dijo a Aburame Ryoma que encontrara un lugar para Kabuto y caminó por el camino oscuro con Orochimaru. Pensándolo ahora, Yakushinon es bastante atractiva, con un aire único en ella. Orochimaru arqueó una ceja con un tono divertido. ¿Te interesan las mujeres? No me interesan las mujeres. Las mujeres solo obstaculizan la consecución de mis ideales. Danzm le lanzó a Orochimaru una mirada irritada, como si se sintiera insultado. Pero Kageyama Kokugetsu tiene interés en las mujeres. ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo sabes? Orochimaru parecía un poco sorprendido. En el monumento conmemorativo a los caídos en la Tercera Guerra, me encontré con él en secreto después de irme. Es muy testarudo, de voluntad férrea, no es fácil de manejar y tiene muchos a quienes proteger, solo que es algo lujurioso. Él es realmente decente y me muestra el debido respeto. Orochimaru se rió. Así que eso es todo. Te adelantaste. El gusto por las mujeres no es nada a su edad. Jiraiya el tonto sigue siendo un libertino ahora y lo seguirá siendo dentro de décadas hasta que su cara esté en la pared. Si él fuera como Minato, tú y yo no tendríamos ninguna posibilidad de conquistarlo. Danzm giró la cabeza, sorprendido. ¿Quieres reclutarlo también? Ah, dijo Orochimaru sin rodeos, su sigilo y capacidad de asesinato son tan fuertes que ni siquiera yo puedo detectarlo. En velocidad directa, no es más lento que yo. En mi opinión, es incluso más destacado que el hijo del colmillo blanco, un prospecto de clase Kage. Lo más importante es que es un hombre interesante. Danzo era verdaderamente codicioso. Un talento así le venía de maravilla a Roth. ¿Ah, sí? ¿Qué lo hace interesante? Orochimaru contó lo que sucedió dentro del clan Hyuga, ofreciendo solo conjeturas y ninguna prueba. Cuando terminó, Danzm sonrió. La mayoría de los otros líderes estarían disgustados con los métodos oscuros y despiadados de Kageyama Kokugetsu, incluso si no les agradaban los Hyuga. Pero Danzm era diferente. Le gustaba manejar todo con oscuridad y crueldad. En cuanto a la casa principal Hyuga, Danzm llevaba mucho tiempo disgustado. El Byakugan era muy útil, pero lo acaparaban, lo cual era intolerable. Parece que ese hombre tiene oscuridad en su corazón. La guerra y la muerte de sus familiares lo afectaron. Dudé en enviar a Yakushinon, pero ya no lo dudo más. No permitiremos que se maten entre ellos al completar la misión. Puedes ir a limpiar después. Al escuchar un plan tan venenoso, el rostro de Orochimaru permaneció tranquilo y su ritmo cardíaco estable, completamente imperturbable. Con los métodos de la doncella errante del santuario, tarde o temprano tendrá a ese chico en la palma de su mano. Por cierto, necesito material experimental. Con la guerra en ciernes, no me pierdas de vista. Bien. Se quedaron en silencio, sus figuras se desvanecieron en una oscuridad tan espesa que parecía congelarse, una oscuridad que hacía temblar el corazón. El frente estaba en la tierra de los arrozales, el futuro sitio de Otogakure en la historia original, un pequeño país sin una aldea oculta y basado en la agricultura. En comparación con la tierra de los arrozales, la tierra del agua caliente en realidad habría sido un mejor campo de batalla. Pero su turismo prosperó y sus aguas termales eran famosas en todo el mundo shinobi. Con nobles de todas las tierras que lo frecuentaban durante todo el año, su influencia impidió que la guerra lo afectara con frecuencia. En el centro de Rice Fields, un denso bosque albergaba una serie de tiendas de campaña de color verde esmeralda que se mimetizaban con el entorno cuando se las veía desde lejos. En el centro del campamento, en el pabellón de mando, se reunían los dirigentes de primera línea. El pulcro Sarutobi Shinosuke se sentó a la cabeza, Nara Shikaku a su derecha, Yamanaka Inoichi a su izquierda y los otros oficiales superiores a los lados. Joven y con poca antigüedad, Kageyama Kokugetsu todavía se encontraba en los rangos medios en virtud de su posición, fuerza y reputación, con una máscara ambú en su rostro y un abrigo color arena en su espalda. Los ambú usaban uniformes ajustados y arneses cuando hacía calor. Cuando hacía frío, solían ponerse abrigos. No era obligatorio.
Si uno no sentía frío ni le afectaba en el combate, se aceptaba ropa de verano. La multitud discutió sobre logística, personal y estrategia. Kageyama Kokugetsu dijo poco, solo escuchó hasta que llegó el momento de asignarle tareas. Los Anbu en el frente contrarrestarían las operaciones encubiertas del enemigo, asesinarían a personal clave y reunirían inteligencia. Una unidad de inteligencia dedicada bajo el mando de Yamanaka Inoichi se encargaba del frente. Todos los shinobi actuaban como recolectores, y la unidad de inteligencia integraba y analizaba el flujo. Después de la reunión, Kageyama Kokugetsu regresó a su propia tienda en el lado noreste del campamento. Afuera, los Anbu con abrigos y máscaras negras estaban formados en 3 filas, 24 en total, un destacamento reforzado. Capitán. Todos cayeron de rodillas al unísono. Era su primer encuentro y en el campo de batalla, por lo que la etiqueta era más formal. Kageyama Kokugetsu encabezó la formación y habló en voz baja. Levántense. Se quedaron firmes. Soy joven y mi experiencia no es abundante. Si crees que alguna de mis decisiones tiene algún fallo, dilo. Esto afecta a nuestras vidas e incluso al curso del campo de batalla. Ahora, las asignaciones de área. Se dividirán en 6 escuadrones. Cada escuadrón es responsable de un sector. Los 2 escuadrones restantes servirán como apoyo móvil. 8 personas se dividirán en 4 parejas, cada pareja dedicada a apoyar a un equipo específico. No apoyes a otros escuadrones a menos que lo ordene yo o el vicecapitán. Rotar cada 3 días. Descansar un día cada medio mes. El plan preciso lo determinarán mi vicecapitán y los jefes de escuadrón. Estará listo a más tardar al mediodía. Antes del mediodía, operen con sus configuraciones de escuadrón existentes. Los escuadrones 1 al 4 cubren este, oeste, sur y norte. Los escuadrones 5 y 6 se ubicarán de oeste a norte y de este a este. Todo el personal no relacionado, a sus funciones. Despedido. Con un movimiento de su mano, los Anbu desaparecieron uno por uno, corriendo en todas direcciones siguiendo las órdenes. Vienes conmigo. El vicecapitán y los 6 líderes del escuadrón siguieron a Kageyama Kokugetsu hasta la tienda, donde discutieron nuevas asignaciones basadas en archivos y realidades sobre el terreno. Las capacidades del equipo debían equilibrarse lo más posible, con fuerzas igualadas, para jugar la mano más fuerte con cartas limitadas. El primer día en el frente fue relativamente tranquilo, ambos bandos estaban investigando y las bajas fueron escasas. El segundo día comenzó la verdadera lucha. Comentario 2 comentarios. Votar capítulo 46. Capítulo 46. Matar el cuerpo y romper el corazón. Kageyama Kokugetsu entregó temporalmente el mando a su vicecapitán, Sparrow, y fue él mismo a reconocer el campamento de Kumogakure, planeando atacar duramente al enemigo. Sparrow fue el Anbu que, durante la invasión de Painakonoha, utilizó cortador de viento contra las invocaciones del camino animal. 10 minutos después, 3000 metros sobre el campamento de Kumo, Kageyama Kokugetsu estaba de pie sobre el lomo de un águila dorada y miró hacia abajo. Tras él, el cielo era de un azul claro, con la cálida luz del sol deslumbrando. Un vendaval gélido aullaba. Su alta coleta negra, sujeta con una cinta roja, ondeaba al viento, y su pelaje color arena ondeaba y ondeaba. Su mirada se dirigió hacia afuera, abarcando fácilmente el campamento oculto en el bosque de abajo. La nube vino bien preparada. Incluso colocaron una barrera en el centro del campamento para bloquear la vista del Byakugan. Parece que el lado del Raikage tiene la mayor parte de la información sobre mí. Están protegiéndome específicamente. ¿Pero es realmente perfecto? Técnica de clonación de sombra. Kageyama Kokugetsu presionó sus manos y un clon de sombra apareció a su lado. Vigílame. Yo descansaré en Daikokuten. Avísame en cuanto veas un hueco. Comprendido. Así era como hacía las cosas. Cualquier cosa que los clones de sombra o la transferencia de imágenes pudieran manejar, él no la haría en persona. El tiempo estaba congelado dentro de Daikokuten. Cualquiera que entrara era como estar encerrado en hielo. Solo Kageyama Kokugetsu podía moverse con libertad. Hizo una seña y una mesa voló hacia él, ya cargada con platos preparados, jugo y vino. Como podría haber una pelea y el olor del alcohol podría delatarlo, evitó el vino, comió y bebió jugo. Saciado, se acostó a dormir encima de un cubo negro y rojo con una cama, una almohada y una colcha encima. Más de 3 horas después, su clon entró en Daikokuten para despertarlo. Cambian de turno cada 4 horas. ¿Caerá la barrera brevemente entonces? Lo tengo. Despiértame antes del próximo cambio.
cerró los ojos y volvió a dormirse. Desde que llegó a este mundo, se había vuelto rápido para conciliar el sueño y dormir bien. En el campo de batalla, los shinobi que no podían dormir rápidamente y recuperarse a menudo eran los primeros en morir. Temperados por la guerra, la mayoría de los que sobrevivieron habían aprendido esta habilidad. A las 3:55, el clon lo despertó justo a tiempo. Kageyama Kokugetsu disipó el clon para recuperar el chakra restante, salió de Daikokuten, finalizó la invocación y flotó en el aire. La luz y las sombras movieron. Al caer, su figura desapareció. Sincronizándose con el cambio de guardia del equipo de la barrera Kumo, se infiltró en el sector central del campamento. El Byakugan lo arrasó todo y lo absorbió por completo. ¿Eh? ¿El comandante Dodai no está en su tienda? Frunció el ceño, disgustado. Había esperado realizar un ataque de decapitación y darles una sorpresa tanto a Konoha como a Kumo. El destino de Dodai simplemente no era morir hoy. Había escapado por poco. Preocupado de que Kageyama Kokugetsu atacara la logística y quemara los suministros, Dodai había llevado personalmente hombres para fortificarlos. Por orden de Dodai, los depósitos de Kumo no solo estaban fuertemente custodiados por shinobi, sino que estaban envueltos por fuera con apretadas mallas de alambre de acero afilado. A menos que uno pudiera usar ninjutsu de espacio-tiempo, no había forma de entrar sin hacer ruido. TCH. ¡Qué suerte! Kageyama Kokugetsu resopló para sí mismo, luego eligió una tienda y se deslizó hacia ella. No escogió al azar. Priorizó las tiendas de campaña con un solo ocupante, dejando las tiendas para varias personas para más adelante, según fuera necesario. Dentro, un Junin de Kumo de unos 30 años estaba sentado en su saco de dormir mirando una fotografía. Era un retrato familiar de 4. Marido y mujer, un hijo y una hija, todos sonrientes, la imagen de la felicidad. Muy feliz, dijo Kageyama Kokugetsu. Sí, respondió el Junin por reflejo. Al levantar la vista para ver qué camarada había entrado, una mano le tapó la boca y un dolor punzante le atravesó el corazón. Si eres feliz, quédate en Kumogakure y sé feliz. ¿Para qué empezar guerras? Al mirar la máscara Anbu que apareció ante él, los ojos del Junin de Kumo se abrieron de par en par, llenos de terror y desesperación. Mis padres murieron en una guerra que tu nube inició. Hoy estoy aquí. No llevaba mucho tiempo en este mundo, pero sus padres no lo habían tratado mal. Sentía algo por ellos. Durante la tercera gran guerra ninja luchó contra los shinobi de Iwa, Suna y Kiri, pero nunca contra Cloud. Esta era su oportunidad. Matar a más shinobi de Kumo sería una venganza para sus padres. No creía en el amor ni en la paz. Creía en el credo de la escuela Gongyang. ¿Aún es posible vengar una disputa que dura 9 generaciones? Incluso después de 100 generaciones, sí. Kageyama Kokugetsu sacó su ninjatsu y colocó suavemente el cadáver del Junin, con los ojos aún abiertos, nuevamente sobre la manta. Dio 2 pasos y luego se dio la vuelta. Frente a la herida sangrante sobre el pecho izquierdo, levantó la palma derecha y concentró su poder. Tirón universal. Un chorro de sangre brotó de la herida, y bajo el chakra que se acumulaba en su palma se formó una esfera carmesí. G. Es hora de una guerra psicológica. La sangre goteaba de su palma formando grandes caracteres escarlata. Colocó el retrato familiar en medio de esas palabras y se fue satisfecho. Eso aceleraría su exposición, pero no le importaba. Matar a unos pocos shinobi de la nube no cambiaría el curso de la guerra. Kumo contaba con suficientes reservas para reforzar. La guerra psicológica tendría mayor efecto. Aunque se quedara corto, no importaba. Al menos estaría satisfecho y haría que Kumo se sintiera mal. Uno tras otro, los Junin de élite irregulares de Kumo murieron sin hacer ruido bajo su espada. Entre ellos había un shinobi que le parecía familiar, aparentemente el usuario de liberación magnética Toroi. El Kekkei Genkai de ese hombre le permitía, directamente o mediante herramientas, imbuir a los enemigos con chakra magnético para que las armas arrojadizas de carga opuesta se curvaran y golpearan infaliblemente. En la zona central del campamento Kumo, cada firma de chakra era más fuerte que la de un Chunin. Todos eran de mando medio y alto. Cuando Kageyama Kokugetsu mató al 12º shinobi de Kumo, un camarada visitante descubrió un cadáver y dio la alarma. Al ver que había sido expuesto, Kageyama Kokugetsu sonrió levemente, usó su kunai kona para encogerse y entró en un minúsculo vórtice espacio-temporal negro y rojo, desapareciendo. A medida que se encontraba cadáver tras cadáver, gritos de conmoción, maldiciones furiosas y lamentos se extendieron por todo el campamento de Kumo.
El resto rápidamente entró en alerta máxima. Sin tener claro el método del asesinato, miraban incluso a sus camaradas con cautela, temerosos de que cualquier rostro pudiera ser un impostor. El asunto era tan grave que Dodai recibió la noticia y se apresuró a regresar. En una tienda de campaña recién levantada, 12 cuerpos yacían en 2 filas bajo sudarios blancos, ensangrentados sobre el pecho. El comandante adjunto de la facción de los ancianos, con el rostro impasible, informó detalladamente al lado de Dodai. 7 Junin Tokubetsu y 5 Junin perdidos, incluido Torai. Junto a ellos, 7 caracteres sangrientos y un signo de exclamación dicen: Perro Kumo, muere. Dodai finalmente perdió el control. Su pecho se llenaba de sangre caliente. Su rostro se puso rojo como el trasero de un mono. Sus ojos parecían escupir fuego. Sus puños crujieron al apretarlos. Sus palabras se entrecortaron entre sus dientes. Night, Yegua, Shade, Unt, Ka, Heyamakto, Kujetsu. Yo, Dodai, nunca te perdonaré. No sabía que ya había rozado las puertas del infierno. De no ser por la suerte, ese perro habría sido el primero en morir. Si hubiera podido tomar la cabeza del comandante enemigo, Kageyama Kokugetsu con gusto no habría matado a nadie más. Comentario 2 comentarios. Votar capítulo 47. Capítulo 47. El contraataque de Kumogakure desde el amanecer hasta el atardecer, Kageyama Kokugetsu trabajó en la misión según ese ritmo, y cuando regresó al campamento el cielo ya estaba oscuro. Al verlo regresar sano y salvo, el shinobi en la puerta se apresuró a informar a Sarutobi Shinosuke. No necesitaba el anuncio, pues tenía intención de ir de todos modos. Había ganado méritos, y no informar de ello sería como marchar con brocado de noche. En la tienda de mando, Sarutobi Shinosuke y Nara Shikaku estaban inmersos en una profunda discusión. Por fin has vuelto. Estaba un poco preocupado. Los rasgos de Shinosuke tenían un ligero parecido con los de Konohamaru cuando era adulto, solo que menos guapo, con barba en su rostro, lo que le daba un aire firme y maduro. Gracias por la preocupación, mayor Shinosuke. En general, todo salió bastante bien, dijo Kageyama Kokugetsu con una sonrisa. Ah, ¿sí? Parece que hay resultados, dijo Shikaku con una sonrisa relajada, captando el tono complacido en su voz. Sí. Aunque Kumo colocó una barrera en el centro de su campamento, encontré un hueco durante el cambio de turno. A juzgar por los niveles de chakra, me infiltré en su campamento y asesiné a 7 Tokubetsu Junin y 5 Junin. Usé su sangre para escribir Do Kumo, morí para romper su voluntad. Fue una venganza por mis padres. Una cacería muy satisfactoria. La tienda quedó en silencio, tan silenciosa que se oyó caer un alfiler. Shinosuke y Shikaku se miraron con asombro en los ojos. El sigilo y el asesinato de Kokugestu fueron aterradores. Tener éxito en el corazón de un campamento custodiado por fuertes tropas y barreras, y matar a tantos miembros de la élite Kumo, superó las expectativas. Afortunadamente pertenecía a Konoha, o el solo pensarlo hacía que se le erizara el cuero cabelludo. Trabajo bueno. Sigue así y algún día el puesto de comandante Anbu será tuyo, dijo Shinosuke con abierta aprobación. Sabía que no solo le estaban dibujando un pastel, pero el comandante Anbu por sí solo no sería suficiente. Mantuvo la voz firme. Seguiré dando lo mejor de mí. Tu sigilo y tu capacidad de asesinato ya son únicos en el mundo shinobi, dijo Shikaku. En unos años, Konoha podría presenciar el resurgimiento de un poderoso linaje de artes secretas. Nos encantaría verlo. Y tu golpe a sus corazones fue bien aprovechado. Shinosuke, quizás deberíamos ajustar el plan. Sí, es necesario un ajuste. ¿Te refieres a destruir los depósitos de suministros de Kumo? Dijo Shikaku con una leve sonrisa y una mirada profunda. Incluso si Kumo refuerza la defensa ahora, vale la pena intentarlo. Kokugetsu, esta no es una misión obligatoria. Actúa a tu antojo. No hay límite de tiempo. Si lo juzgas impracticable, abandónalo sin dudarlo. No corras riesgos excesivos. Ya eres una de nuestras cartas de triunfo, y con el tiempo un pilar de Konoha. Entiendo, dijo Kageyama Kokugetsu en voz baja. Si no se puede hacer, lideraré a la Anbu para atacar a la Anbu, el reconocimiento y la logística de Kumo. Es una decisión sabia, dijo Shikaku levantando el pulgar. No es de extrañar que el Hokage y los demás lo valoraran tanto. Tales resultados, pero sin arrogancia, con la cabeza fría y la cautela intacta. Era un líder nato. La idea de Danz de incorporarlo a Root había sido realmente una exageración. Deja los asuntos de Anbu en tus manos y yo estaré tranquilo, dijo Shinosuke. Has trabajado duro.
Ve a descansar. Me despido. Ustedes dos también deberían descansar. Asintieron con una sonrisa, y su buena voluntad no hizo más que aumentar. Kageyama Kokugetsu hizo una ligera reverencia y se dio la vuelta para marcharse. Los dos bajaron la cabeza para seguir debatiendo tácticas. Con las fuerzas medias y altas del enemigo reducidas, el plan tenía que cambiar. Antes de que pudieran recuperar fuerzas, Konoha aprovecharía cualquier ventaja posible. A la mañana siguiente, en Kumogakure, encaramado en lo alto de altos picos donde los truenos retumbaban todo el año, en el edificio Raikage, en la oficina del Raikage. Tras el entrenamiento matutino y un desayuno satisfactorio, el cuarto Raikage llegó a su oficina de buen humor. Se sentó y recogió con naturalidad el archivo individual del escritorio. Solo había uno, digno de mención. Mabui había guardado el resto en un armario a un lado. Lo abrió y su sonrisa se congeló. Su rostro se quedó en blanco, luego los músculos se contrajeron, las venas se le marcaron en la frente y la ira llenó sus rasgos. Con un golpe, el escritorio recién reemplazado se partió en 4 bajo su palma. Kageyama Kokugetsu, bastardo, iré al frente yo mismo y te mataré. Sus ojos se abrieron de par en par con furia y su expresión era capaz de devorar a un hombre. Por favor, cálmese, señor Raikage, a menos que desee ver que la guerra aumente y dejar que Iwagakure se lleve el botín. Mabui, con gafas de montura negra, un blazer gris sobre una falda gris, piel oscura y suave y una figura elegante, empujó la puerta para abrirla, con el rostro sereno y la voz firme. Noki, gruñó. HMPH, lo mataré tarde o temprano. El cuarto Raikage hizo una pausa y se dejó caer pesadamente en su silla. Mabui se inclinó para recoger el archivo y se lo devolvió. El comandante Dodai no solo pide perdón, sino que también tiene peticiones. No quiero leerlo. Solo aviva mi ira. Dímelo. Sí, dijo Mabui asintiendo. Primero, solicita refuerzos. Además de compensar las bajas, necesita más shinobi del escuadrón de barrera. La investigación muestra una falla en el cambio de turno. Con más personal, la barrera no tendrá huecos. Aprobado, dijo el Raikage con un gesto. En segundo lugar, espera que Lord Killer B pueda ir en secreto. Dodai primero pensó en enviar a Yujito, pero ella aún no podía lograr la transformación completa en bestia con cola y tenía relativamente poca experiencia en batalla. Si ella fuera asesinada, él sería un pecador para Kumo y la aldea sufriría una enorme pérdida. No es fácil encontrar Hinchkriki adecuados. Cuando una bestia con cola muere, necesita un período antes de revivir, lo que deja un vacío estratégico. Volver a sellar requiere mucha mano de obra y recursos. Tras pensarlo mucho, Dodai optó por la opción más segura. Dado que el enemigo tiene Byakugan, la transformación estándar no funcionará, pero un disfraz de clon de tentáculos sí. Los clones de tentáculos de Lord Killer B son casi indistinguibles de su cuerpo real. El enemigo no debería ver a través de ellos. Por último, Dodai sugiere encontrar un maestro en cosmética aquí o en la Tierra del Rayo para modificar el tono de piel y los rasgos del señor B. Los clones de tentáculos de pulpo de Killer B eran realmente impresionantes. Ni siquiera el Mangekyou Sharingan de Sasuke pudo detectar el defecto. El Raikage reflexionó un momento. Aprobado. B está entrenando en el Valle de las Nubes y los Rayos, pero un pequeño retraso no importará. HMPH, B actuará solo una vez. No creo que Konoha nos pelee hasta el final por un prodigio muerto. Mabui sonrió con confianza. Konoha sigue gobernada por la misma gente. Por su temperamento, la probabilidad de un combate a muerte es prácticamente nula. De hecho, con Konoha F4, no importaba cuánto valoraran a un solo hombre, no arriesgarían el futuro de la aldea. Si moría, moría. Cuando recuperaran las fuerzas y surgiera una oportunidad, podrían vengarse. Bien. Entonces empieza. Hablaré con B yo mismo. Tú encárgate del resto. Sí, señor Raikage. Compuesto de nuevo, el cuarto Raikage salió por la puerta en lugar de por la pared. Mabui mandó limpiar la oficina y trajo un escritorio nuevo, y luego se dedicó a sus tareas. Los roles de cazador y presa nunca son fijos, siempre están cambiando. Una conspiración comenzó a gestarse silenciosamente. Comentario 2 comentarios. Votar capítulo 48. Capítulo 48. Celebrado demasiado pronto a la mañana siguiente, después de ocuparse de los asuntos Anbu, Kageyama Kokugetsu montó el Águila Dorada para explorar el depósito de suministros de Kumogakure. Aunque la guerra fue de pequeña escala y la fuerza logística estaba más oculta, no fue difícil de encontrar.
El depósito de Kumo estaba situado en una pequeña ciudad fronteriza en la Tierra del Rayo, fácil de defender y difícil de atacar, con montañas en 3 lados. Después de observar desde lo alto, Kageyama Kokugetsu se retiró. El depósito no solo estaba fuertemente custodiado, sino que estaba envuelto en un denso alambre de acero, incluso sobre el techo. En ese caso, uno podría infiltrarse con ninjutsu espacio-temporal o atacar de frente. Ambas eran posibles, pero Kageyama Kokugetsu no quería exponer ninguna de las líneas de información. No estaba sirviendo a Konoha con todo su corazón. Bastaba con estar cerca. Además, si golpeaba demasiado fuerte a Kumo y ellos retrocedían, ¿cómo podría seguir acumulando méritos militares de manera constante? De regreso al campamento de Konoha, informó la situación del depósito. Luego dirigió a Anbu para atacar las unidades de operaciones negras, logística y reconocimiento de Kumo. Incluso conteniéndose, logró buenos resultados. Las pérdidas Anbu de Konoha fueron pequeñas y el prestigio de Kageyama Kokugetsu se disparó en Anbu y en el frente. Kakashi, que custodiaba a Kushina en Konoha y solo salía de la aldea para misiones ocasionales, se quedó atrás en hechos y reputación. Se podría decir que Kageyama Kokugetsu era ahora, sin lugar a dudas, el número 1 de la nueva generación. Las constantes pérdidas enfurecieron al liderazgo de primera línea de Kumo. A este ritmo, no podían contener a Konoha ni obtener ganancias. Ni siquiera pudieron lograr el objetivo más simple de desangrar a Konoha para retrasar su recuperación. En cambio, Konoha los estaba desangrando. Entonces el alto mando de Kumo aceleró su plan, colocando pistas abiertas y encubiertas para atraer a Kageyama Kokugetsu a una trampa. Ese día la unidad de inteligencia entregó un informe a Anbu. Dijo que la logística de Kumo transportaría secretamente un gran lote de etiquetas explosivas al frente, usando el reabastecimiento de ropa de invierno como cobertura. Kageyama Kokugetsu no le dio mucha importancia y convocó a su vicecapitán, Sparrow. En general, la información de la unidad había sido sólida en el pasado, con solo fallas menores e inofensivas en ocasiones. Capitán. Gorrión entró en la tienda y se inclinó. Mira esto, dijo Kageyama Kokugetsu, entregando el pergamino sobre la mesa. Gorrión se acercó rápidamente, se inclinó y lo tomó con ambas manos, postura respetuosa hasta el punto de la humildad. Capitán, ¿se encargará usted mismo de esto? Sí. Las etiquetas de explosivos son demasiado importantes. Para los genin comunes, las etiquetas eran más útiles que el ninjutsu, su principal medio de ataque. En verdad, en el campo de batalla murieron menos personas a causa del ninjutsu que a causa de herramientas y etiquetas. Calculo que el enemigo usará una táctica de flojo por fuera, cerrado por dentro. A primera vista, parecerá un convoy normal, pero los shinobi de transporte habrán sido reemplazados por élites. Significa volver a profundizar. Esta vez no llevaré a nadie. Es más fácil retirarse solo. Entonces ten cuidado, dijo Sparrow en voz baja. Con un historial de misiones perfecto, ¿qué había que cuestionar o instar? Simplemente cree y listo. Después de mi partida, sé prudente al mandar. Es mejor no tener mérito que correr un riesgo innecesario. No dejes que nuestros hermanos que sobrevivieron a las montañas de cadáveres en la tercera gran guerra ninja caigan en un pequeño conflicto como este. Traemos de vuelta a tantos como podemos. Sí, capitán. Gorrión apartó su abrigo negro y se arrodilló. Veo tu determinación. No me decepciones. Me voy. Kageyama Kokugetsu tomó la máscara Anbu de la mesa, se la puso y salió. No se preocupe, capitán. La voz de Gorrión era férrea. Se giró sobre una rodilla y, aún arrodillado, despidió a su capitán. En la frontera noreste de la Tierra de los Campos, la nieve caía y un viento cortante aullaba, tiñendo la tierra y el cielo de un solo color. Por el camino fangoso y nevado, una yunta de mulas avanzaba con dificultad. Por suerte, la Tierra de Campos era casi llana. De lo contrario, este transporte habría sido un tormento. Bajo un árbol al costado del camino, envuelto en invisibilidad, Kageyama Kokugetsu observó cómo se acercaba el convoy. Esta vez me equivoqué. A excepción del líder con el chakra de un Junin, el resto son normales, más débiles que las tropas de primera línea. Actuando bien y inteligentemente organizado. Normalmente un Junin sería suficiente para mantener este convoy seguro. Por desgracia para ellos, me encontraron. Cogen primero a los más fuertes, descuartizan a los más pequeños y luego se llevan las etiquetas. Cuando el convoy se niveló y una ráfaga hizo girar los copos de nieve, Kageyama Kokugetsu se movió. Con un control preciso del chakra, no dejó rastro en la nieve.
La ráfaga ocultó cualquier rareza mientras la nieve caía sobre él, y se dirigió hacia el chakra más poderoso del convoy. Un destello de acero frío surgió de la tormenta sin previo aviso y atravesó el cuello del Chunin de Kumo desde el costado donde estaba sentado en el carro. La sangre salpicó. La boca y la nariz del Chunin se pusieron rojas mientras miraba con incredulidad. En el siguiente instante, el Kumo Chunin se convirtió en la mitad de la cola de un pulpo. Al mismo tiempo, una figura apareció a unos metros detrás de Kageyama Kokugetsu, una delgada hoja con forma de aguja apuñaló su espalda a una velocidad impactante. A esa distancia, y con Killer Bee entrando a toda velocidad, ni siquiera Kageyama Kokugetsu pudo esquivarlo a tiempo. Shinra Tensei formó un sello con una sola mano y una oleada de fuerza repulsiva estalló hacia afuera. El viento y la nieve se dispersaron. Los carros cargados de mercancías fueron despedidos. La delgada hoja golpeó una pared invisible, se quedó suspendida un instante y luego salió despedida. Oye, ¿qué clase de jutsu es ese? Con el rostro y la piel alterados, Killer Bee habló con cautelosa sorpresa, refinando y reuniendo chakra rápidamente. Con solo chakra ordinario y su propia fuerza, no poder atravesar la repulsión era normal. Si reuniera una cantidad adecuada y luego agregara el chakra de las 8 colas, el resultado podría ser diferente. Mientras hablaba, los demás shinobi de Kumo no se quedaron de brazos cruzados. Dispararon una ráfaga de kunais con etiquetas explosivas. Lanzamiento de la tierra. Pilar que sostiene el cielo. Kageyama Kokugetsu formó un auténtico sello con una sola mano. Un pilar de piedra redondo surgió bajo sus pies, elevándolo a salvo del kunai que se aproximaba. Pero Kumo lo había planeado. Las etiquetas de los vagones detonaron y detonaron la masa de etiquetas apiladas sobre ellos. Una explosión atronadora quebró el aire. El fuego rugió hacia el cielo, tiñendo la mitad del cielo de rojo. La explosión destrozó a los caballos. La carne y la sangre se redujeron a cenizas en un instante. Una muerte brutalmente limpia. El impacto rompió el pilar que estaba debajo de él y Kageyama Kokugetsu perdió el equilibrio en el aire. Huelga de 8 cabezas. Killer Bee se transformó en la primera etapa de la bestia con cola, envuelto en chakra rojo. Saltó como un sapo hacia el cielo. Antes de que la invocación pudiera realizarse, clavó su cabeza en el ninjadam, lo rompió con una fuerza bruta y aplastó a Kageyama Kokugetsu en el pecho. Escucha, tú eres el que muere a manos de Killer Bee, ja. Al aterrizar, Killer Bee miró a Kageyama Kokugetsu cayendo del aire, bailó y tarareó su extraña cadencia de rap. Los otros shinobi de Kumo vitorearon en voz alta. Kageyama Kokugetsu se estrelló contra la nieve con un ruido sordo, levantando una nube de rocío y abriendo un hueco. En el siguiente instante ocurrió lo inesperado. Su rostro y complexión cambiaron a los de un joven shinobi de Kumo con un protector de frente de Kumo, un traje de combate azul y un chaleco blanco. La risa en la escena se cortó de inmediato. Comentario 3 comentarios. Votar capítulo 49. Capítulo 49. El arte es una explosión ja. El asesino B se acercó y observó el cuerpo en el suelo. Su rostro se quedó petrificado al instante. Los demás shinobi de Kumo se reunieron rápidamente, algunos desconcertados, algunos horrorizados, algunos afligidos, algunos enfurecidos, algunos asustados. ¿Cómo pudo pasar esto? El enemigo parece estar usando una técnica de marionetas muy avanzada. De hecho, el Jinten no Jutsu era mucho más sofisticado que las artes de marionetas comunes. Maldita sea, el plan falló. Será difícil volver a atraer al enemigo. Qué cauteloso. Es una pesadilla tratar con él. Sí. La precaución era solo una parte. La razón principal era que Kageyama Kokugetsu quería tomárselo con calma. Si su verdadero cuerpo hubiera llegado, con su ojo negro y la visión del Byakugan, un clon de tentáculo de pulpo nunca lo habría engañado. Tampoco podría haberlo engañado si el verdadero cuerpo de Killer Bee con las 8 colas dentro estuviera presente. Si Kageyama Kokugetsu hubiera venido en persona, jamás habría caído en esta trampa. Por muy cuidadosamente preparada que estuviera la trampa, los piratas informáticos vencieron los planes. TSK, así que aquí es donde me estabas esperando. Qué lástima. Un movimiento menos, juego terminado. Ajajajajaja y se escuchó una risa arrogante y desenfrenada. Todos alzaron la vista y vieron a Kageyama Kokugetsu volando en círculo sobre una águila dorada. Al ser atacado con su definitiva quemarropa, todos los shinobi de Kumo se enfurecieron. Killer Bee lanzó unos cuantos shurikens con liberación relámpago hacia el cielo a gran velocidad. El águila dorada lo esquivó con facilidad.
Kageyama Kokugetsu se mantuvo firme, sin moverse ni un centímetro. Trucos de salón. Tu cambio de naturaleza de chakra no puede engañar a mi Byakugan. HMPH. Entonces prueba mis trucos de salón de nuevo. Con un bufido, una oleada de chakra de bestia con cola surgió de Killer B. Su cuerpo se volvió rojo oscuro, brotaron 8 colas y su forma humana desapareció. El chakra yin de color negro rojizo y el chakra yang de color azul profundo se encendieron, condensándose en su boca en una proporción de 2:8 en una esfera de color púrpura oscuro del tamaño de un puño que salió disparada. La bomba bestia con cola explotó en el aire como un pequeño sol. Una violenta onda expansiva borró la tormenta y arrasó con la nieve que caía. Vientos cortantes azotaban el suelo. Las mulas chillaban. Los suministros de los carros salían despedidos por todas partes. Los shinobi de Kumo se tiraban al suelo con las manos sobre la cabeza para resistir el vendaval. Cuando finalmente se calmó, miraron hacia arriba. ¿Lo tienes? Debimos haberlo hecho. ¿Quién podría sobrevivir a eso? Sí, ya terminó. Mientras susurraban, Kageyama Kokugetsu reapareció encima del águila dorada y llegó planeando desde lejos. Uf, qué terror. Es una pena que el radio de explosión siga siendo demasiado pequeño. Su tono no contenía miedo alguno, solo burla. El asesino B echó la cabeza hacia atrás y rugió. ¿Bajar y pelear? ¿Crees que soy tonto? Adiós. Al ver a Kageyama Kokugetsu irse sin dudarlo, Killer B regresó impotente a su forma humana. El convoy tardó un tiempo en recoger sus cosas y partir de nuevo. Cerca del anochecer, llegaron al campamento de primera línea de Kumo. El asesino B entró primero para ver a Dodai. Los demás pasaron por el control de acceso. Durante el proceso, una figura débilmente brillante se deslizó por las capas oscuras de la superficie de la Tierra. Se movió tan rápido como una estrella fugaz a través del cielo, y finalmente se deslizó dentro del cuerpo del último shinobi de Kumo en el convoy. Ese shinobi se congeló por un instante, se puso rígido y luego volvió a la normalidad. Los trámites de entrada terminaron rápidamente. Una vez dentro, la caravana se dirigió directamente al almacén. Cuando llegaron, todos comenzaron a descargar. Ese shinobi tocó cada uno de los vagones y, mientras nadie miraba, silenciosamente pegó una etiqueta explosiva en cada uno. Me atrapaste, ¿y crees que lo dejaría ir tan fácilmente? Y esta es mi misión. Un éxito del 100% no se rompe tan fácilmente. Revelados en forma espiritual por la técnica de transformación espiritual, los pensamientos de Kageyama Kokugetsu surgieron, con una sonrisa torcida en la esquina de su boca. El arte es una explosión. Ja. Hizo que el shinobi de Kumo gritara y realizó señales con las manos a través de él. Antes de que alguien pudiera reaccionar, las etiquetas se iluminaron por las hebras de chakra que había dejado en ellas. Ban 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 y se produjeron pequeñas explosiones casi al instante. Las llamas prendieron fuego al resto de las etiquetas. Las pequeñas explosiones se convirtieron en grandes. El trueno seguía resonando, devorando los suministros circundantes y lanzando a muchos shinobi de Kumo por los aires. Solo unos pocos sobrevivieron al ataque. En el instante de la detonación, Kageyama Kokugetsu abandonó el cuerpo de marioneta y se alejó a toda velocidad por el suelo. La enorme explosión despertó al resto del campamento y al mando medio y alto del Kumo, que se apresuraron a acudir. Los que llegaron primero no necesitaron órdenes. Se lanzaron a la lucha contra incendios y al rescate, ocupados hasta la miseria. Pronto llegaron Dodai, Killer B y los demás, con los rostros oscuros, la sangre hirviendo y hirviendo de rabia. ¿Quién puede decirme qué pasó? Gruñó Dodai con el ceño fruncido. Inmediatamente llegó corriendo un delegado encargado del depósito. El jefe del depósito y otro ayudante tuvieron mala suerte y murieron en la explosión. Señor Dodai, no estoy del todo seguro. Lo confirmé con los sobrevivientes. Todos escucharon una sola línea y luego ocurrió la gran explosión, dijo el diputado con el rostro lleno de vergüenza. ¿Qué línea? Dijo Dodai, sin expresión alguna. El arte es una explosión. Ja. Dodai. ¿Y quién lo dijo? Desconocido. El altavoz también explotó. Un superior de primera línea detrás de Dodai habló. ¿Podría ser un agente de la raíz de Konoha? Para ser justos, un shinobi raíz podría haber hecho esto. Dodai se quedó en silencio, pensando intensamente, luego dejó escapar un largo suspiro. También podría ser Kageyama Kokugetsu. Con Beth presente, no pudo completar su misión, por lo que siguió el convoy, luego se coló después de que B se fuera y lo terminó. Estoy a favor de esto.
La última vez incluso se infiltró en el centro de nuestro campamento. El superior que había hablado hizo una pausa y asintió. Es más probable. Ay, nuestro plan falló. A este paso, ¿cómo se supone que vamos a librar esta guerra? Los demás comandantes de Kumo tenían expresiones preocupadas. Tengo una propuesta, dijo Killer B con gravedad. B, continúa, dijo Dodai esperanzado. Podía hacer payasadas, pero una vez serio, B era formidable. No podemos seguir usando la guerra shinobi convencional. Las operaciones de unidades pequeñas le dan a Kageyama Kokugetsu demasiadas oportunidades. Propongo una ofensiva a gran escala, un gran combate frontal. En una batalla masiva su impacto se reduce al mínimo. Con suerte, incluso podríamos matarlo. Creo que Konoha probablemente aceptará el desafío. Si no, avanzaremos paso a paso y empujaremos el fuego hasta la frontera de Konoha. Los ojos de Dodai se iluminaron. Era una excelente idea. Cuando se lo proponía, B era confiable. Estaba seguro de que habría pensado en ello tarde o temprano, pero pensar en ello antes significaba menos pérdidas para Kumo. El mejor plan, aparte de matar a Kageyama Kokugetsu, era que el alto mando de Konoha lo reasignara. Simplemente no tenían ni idea de cómo. El plan de B es bueno. ¿Qué opinan? Los demás líderes de Kumo expresaron su acuerdo. Me quedaré durante el enfrentamiento para estabilizar el campo y evitar contratiempos, dijo Killer B, pero solo una vez. De lo contrario, Konoha enviará una fuerza similar y la guerra podría escalar fácilmente. Ya basta. Gracias, B, dijo Dodai, dándole una palmada en el hombro. No es nada. Por el gran hermano y por el pueblo, dijo Killer B con una sonrisa. Deja a un hombre aquí. El resto, vuelvan al consejo. Con esto, Dodai se giró y se fue. Comentario 3 comentarios. Votar capítulo 50. Capítulo 50. El tipo más llamativo del campo de batalla a la mañana siguiente, Kumogakure lanzó una ofensiva con un asalto con toda su fuerza. Konoha no tuvo más remedio que enfrentarlo. Las tácticas convencionales de guerra shinobi no pudieron detener a tantos shinobi de Kumo. La batalla se desarrolló en una zona montañosa y cubierta de matorrales entre los dos campamentos, con suaves pendientes alrededor de una pequeña llanura central y nieve en profundidades desiguales. Las batallas shinobi a gran escala carecen de las múltiples estratagemas de la guerra tradicional. Normalmente, los genin, carne de cañón, intercambian ráfagas de kunais, shurikens y etiquetas explosivas. Debido a que ambos bandos cargan en lugar de luchar desde líneas fijas, pocos pueden usar ninjutsu mientras avanzan. La táctica simple y contundente se convierte en una trituradora de carne. Un intercambio deja bajas equivalentes a días de combate. Los gritos y lamentos subían y bajaban. Las explosiones retumbaban una tras otra, lanzando bolas de fuego sobre formaciones rotas, y la nieve saltando hacia el cielo, derritiéndose en rocío. Tras la primera descarga, las primeras filas de genin se estrellaron. Las cuchillas desgarraron piel y músculos, la sangre salpicó y cayó al suelo como copos de nieve carmesí. ¿Qué aldea tiene los genin más capaces en general? Konoha y Kumogakure son fácilmente los dos mejores, por lo que su enfrentamiento fue brutal y los genin de ambos bandos lucharon por matar sin resultar heridos. Al comienzo de una pelea, sin separación, los shinobi tenían que usar ninjutsu y herramientas con sumo cuidado para no dañar a los suyos. En un campo tan caótico, no solo te proteges de los ataques del enemigo, sino que a veces también te proteges de los de tus aliados. Cuando pasó la primera confusión y Chiknin y Junin encontraron cada uno su nivel de combate, las cosas mejoraron un poco. Como veterano de primera línea, Kageyama Kokugetsu estuvo entre los últimos en sumarse a la lucha. Pocos comandantes envían Junin para liderar una carga. El riesgo es demasiado alto. En un combate cuerpo a cuerpo masivo, una densa tormenta de herramientas o un kunai desde un ángulo ciego pueden matar a un Junin. Los shinobi son resistentes, pero contra las espadas sus defensas son ordinarias. Incluso Uchiha Madara, ascendente y acercándose al apogeo del poder del sabio de los 6 caminos, fue dividido en dos por la katana Chidori de Sasuke. Al adentrarse en el caos, Kageyama Kokugetsu se convirtió en una implacable máquina de matanza. Una cinta de luz blanca plateada se abrió paso entre la multitud, curvándose y cruzándose, la sangre brotaba, los gritos se arrastraban, los enemigos morían o quedaban mutilados. Los luchadores de rango medio y bajo no tuvieron tiempo de reaccionar. Para cuando lo hicieron, el destino ya había cambiado. Los shinobi de Konoha aprovecharon la ventaja para acabar con el herido Kumo. Pocos de los heridos escaparon. La carnicería desenfrenada atrajo rápidamente la atención de un Junin de Kumo.
Un experto en taijutsu cerró rápidamente la mirada. Había entrenado el taijutsu ninjutsu de rango B, liberación relámpago. Armadura. Aunque lejos de dominarlo, conocía bien cómo el chakra del rayo revitaliza el cuerpo. La armadura relámpago no se limita al clan Yotsuki. Los talentosos especialistas en taijutsu de la élite de Kumo pueden solicitarla. Pero al igual que las 8 puertas, la armadura relámpago es fácil de empezar, pero difícil de dominar. Nadie fuera de los Yotsuki puede alcanzar su nivel. Hay muchas razones, la más importante es el linaje. El linaje Yotsuki es inusual. Muere, Kageyama Kokugetsu. El Junin se abalanzó sobre Kageyama Kokugetsu por detrás, con rabia en el corazón, un rictus en el rostro y ambas manos sobre la espada para asestar un golpe contundente destinado a cortarlo en dos. Kageyama Kokugetsu utilizó un bloqueo con la espada trasera de su kin. Clam, el grito del acero, chispas saltando. Imposible. La mente del Junin de Kumo dio vueltas, con los ojos abiertos por la incredulidad. Mi golpe con toda su potencia, bloqueado con una mano, y a sus espaldas. ¿No se supone que debería destacar en el sigilo y el asesinato? ¿Cómo puede tener tanta fuerza? En el instante siguiente, la mano izquierda de Kageyama Kokugetsu formó un dedo espada y apuñaló desde su cadera izquierda. Un rayo azul blanquecino brilló. Una grieta húmeda. Un rayo como una espada atravesó el abdomen del Junin de Kumo, carbonizando los órganos cerca de la herida. Los músculos faciales del Junin se estremecieron. Bajó la mirada hacia su vientre y no pudo terminar la palabra. El dolor le entumecía el cuerpo. Kageyama Kokugetsu movió su muñeca derecha para desviar la espada enemiga, se giró y atacó, perforando el corazón del hombre. ¿Por qué intentar apuñalarme por la espalda? Enfréntate a mí y quizás vivas un poco más. Dibujó el ninjam con una cara fría y siguió adelante. Un cuerpo se estrelló contra la nieve. El cielo blanco fue engullido por una oscuridad infinita, y la luz gélida de la espada plateada regresó para sembrar vida en el campo. Kumo no podía soportar tal arrogancia. Si uno no podía, 3. Un Tokubetsu Junin de Taijutsu, un ilusionista Tokubetsu Junin y un Junin especialista en ninjutsu cargaron juntos en Kageyama Kokugetsu. Como era demasiado rápido, no se atrevieron a intentar rodearlo, por temor a que los derrotara uno por uno. Uno se dirigió directamente mientras otro tejía carteles para Genjutsu. Ilusión de relámpago. Pilar de luz. Un resplandor cegador surgió del ilusionista. El luchador de taijutsu, de espaldas, no se vio afectado. El usuario de ninjutsu en la retaguardia también estaba bien. Exteriormente, ocultaba la visión, pero la luz era tenue. El genjutsu que lo cubría era el ataque letal. Quienes desconocían su naturaleza lo pagaron caro. Kageyama Kokugetsu lo sabía bien, y su ojo negro era casi inmune al genjutsu, pero aún así cerró los ojos. Liberación de relámpagos. Sobretensión terrestre. El usuario de ninjutsu golpeó el suelo con la palma de la mano y una cadena de rayos de color blanco azulado se precipitó desde el flanco. Eligió una técnica de contención en lugar de una letal para evitar el fuego amigo. En su plan, el luchador de taijutsu solo parecía protegerlo. En realidad, los otros dos lo estaban protegiendo a él. Muere, bastardo. El rostro del shinobi de taijutsu se torció y su espada se dirigió hacia el pecho izquierdo de Kageyama Kokugetsu. Desde la ladera sur, Sarutobi Shinosuke, al mando, palideció, mala señal. En la ladera norte, Todai sonrió con triste deleite. En la fracción de segundo del impacto, con los ojos cerrados, Kageyama Kokugetsu se deslizó a un lado y giró su muñeca, invirtiendo su agarre en un corte pasajero. Al cruzar, un largo corte se abrió justo encima de la cadera izquierda del usuario de taijutsu de Kumo. La sangre brotó a chorros, salpicando de rojo la tierra blanca y pura. ¿Cómo es esto posible? Giró la cabeza lentamente, con el horror reflejado en su rostro y la voz sumida en la desesperación. A mitad del giro, su cuerpo se desplomó y cayó, y una mancha roja aún mayor se extendió por la nieve. Los otros dos, conmocionados y enfurecidos, no tuvieron tiempo para palabras mientras Kageyama Kokugetsu se abalanzaba sobre ellos. Desenvainaron sus armas y se prepararon. Durante su ataque, formó un sello con una sola mano. Dos figuras idénticas aparecieron a ambos lados. Cuidado, es Konoha Rick. Danza de la luna creciente. El ninjutsuista corrió a apoyarlo, pero la velocidad de Kageyama Kokugetsu aumentó. Una luz plateada se curvó alrededor del ilusionista y lo rozó. El shinobi de ninjutsu se sobresaltó. Una línea carmesí floreció en su garganta.
Al levantar lentamente una mano para tocarla, brotó una neblina de sangre, espantosamente brillante. Las otras dos figuras golpearon al ilusionista y lo atravesaron directamente. ¿Clones? Maldita sea, me engañaron con una técnica tan baja. Gritó el ilusionista con el rostro ardiendo de vergüenza. Las técnicas no son ni bajas ni altas, solo útiles o no. Si se usan correctamente, incluso la técnica sexy puede ser devastadora. Ante esas palabras, se dio la vuelta y, al ver a su camarada caído, se estremeció de terror. El miedo lo invadió y su voluntad de luchar flaqueó. ¿Te gusta quitarle la vista a los demás? Entonces prueba esto. Genjutsu. Portador de oscuridad. Comentario 3 comentarios. Votar capítulo 51. ¿Sorprendido? No lo vi venir. El Junin de la ilusión percibió el peligro, pero ya era demasiado tarde. La oscuridad fluyó desde Kageyama Kokugetsu como agua, tragando docenas de metros a su alrededor en un espacio sin luz, como si la seda negra hubiera envuelto el mundo. Liberar. El pánico se apoderó del ilusionista de Kumo mientras formaba señales para interrumpir su chakra. No hizo nada. Si el genjutsu de rango creado por Senju Tobirama fuera tan fácil de romper, Orochimaru no habría estado atrapado tanto tiempo. En ese caso un sudor frío le perlaba la frente mientras tragaba. Bien, simplemente sal corriendo de la oscuridad. El alcance no puede ser muy grande. Intentó moverse y descubrió que no podía alejarse en absoluto. Maldita sea. Tengo los 5 sentidos alterados. Prueba en la dirección opuesta. Se estremeció y una franja de acero apareció ante su vista. Una punzada de dolor le atravesó la garganta. La oscuridad se desvaneció durante un instante de cielo pálido, y luego lo sumergió de nuevo en la noche eterna. Kageyama Kokugetsu desenvainó su espada y retrocedió. La sangre brotó del cuello del hombre, una ciruela roja floreciendo en la nieve. Clam, 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 su forma se desdibujó. Un anillo de luz plateada giró a su alrededor, apartando shurikens y kunais. Cortejando a la muerte. Antes de que las palabras se desvanecieran, miró a 3 genin de Kumo que habían intentado un ataque furtivo, los cortó en un instante y luego fluyó como un dragón, su espada como las fauces de un tigre, cosechando vidas Kumo. Kokugetsu tiene un toque del antiguo campo de batalla colmillo blanco, dijo Sarutobi Shinosuke con una sonrisa. Milímetros. Los corta como vegetales. La mayoría de los enemigos ni siquiera pueden terminar un jutsu, asintió Nara Shikaku, sonriendo. En la ladera norte, el rostro de Godai era oscuro como el agua. El de Killer B no era mejor. No puedo evitarlo. Creo que me voy, dijo Killer B, de nuevo con su atuendo habitual, mientras se tocaba las gafas de sol redondas. No pierdas la cabeza. Nuestras líneas están todas mezcladas, dijo Dodai, mucho más tranquilo ahora. Con B en movimiento, aplastarían a ese odioso Kageyama Kokugetsu. Tranquilo. Lo tengo. B saltó de la pendiente. 2 correas blancas ondeaban tras él como olas, levantando nubes de nieve. Kumo es descarado. Envía en secreto a los Hinchkriki de las 8 colas cuando nuestros refuerzos aún no han llegado. Menos mal que no quieren escalar y dejar que los demás se beneficien, o ayer podría haber sido malo. Yo iré. Tú dispara la señal y vigila el campo, dijo Shikaku. Lo haré, respondió Shinosuke solemnemente. Nara Shikaku corrió cuesta abajo. En el momento en que una señal se elevó sobre la cresta sur, Akimichi Chinza, medio gigantificado, alertó a Yamanaka y Noichi a su lado, y los dos se apresuraron a unirse con Shikaku. El trío Inoshika CHM se formó y avanzó como una cuña, abriéndose paso para unirse a Kageyama Kokugetsu. Kokugetsu, Killer B viene directo a por ti. Nos encargaremos de él juntos, dijo Shikaku en voz baja. Entendido. Está aquí. Desde el norte, Killer B ya había atravesado la mitad del campo, con 8 hojas delgadas como agujas, como aguijones de abeja, colgando de él, cada una de ellas goteando sangre roja. Al ver el trío, B hizo una mueca. A menos que se convirtiera en una bestia con colas completas, incluso con las 8 colas ayudando a resistir el cambio mente-cuerpo, los 3 todavía representaban una amenaza seria. Lo intentaría de todos modos. Los asesinatos sigilosos de Kageyama Kokugetsu estaban golpeando el frente de Kumo con demasiada fuerza. Los shinobi cercanos sintieron que los 5 convergían y se alejaron hacia el espacio abierto. Un instante después, el chakra de la bestia de cola roja envolvió a B, potenciando todos sus atributos. Cargó con 8 espadas. Por extraña que fuera su postura, su velocidad no era escasa. Los brazos de Chinza se inflaron y cayeron de golpe, abollando la tierra y arrojando nieve en ráfagas.
Bes movió como una abeja, esquivando los golpes y lanzándose hacia los tres que estaban detrás del hombre grande. Inoichi amplió su espacio sin romper el rango de apoyo, con las manos preparadas para lanzar, buscando una apertura. Shikaku formó señales y su sombra se dividió en serpientes que atacaron a B. Kageyama Kokugetsu lo enfrentó de frente, con el ninjadme enfundado en chakra del viento. Chisporrotear. Dos de las hojas de B crepitaron con un rayo. Más que un simple recubrimiento, adaptado a su estilo de vibración ultrasónica. Con la capa de bestia con cola y las hojas de relámpago vibrantes, su fuerza, velocidad y filo se dispararon con fuerza. Usando la velocidad extra, B se sacudió las sombras que lo perseguían y giró hasta convertirse en un erizo de acero giratorio. Acrobat, su taijutsu de rango A, una danza de espadas impredecible y de alta velocidad que había hecho sufrir incluso al Mangekyou Sharingan Sasuke. El movimiento no funcionó tan bien contra Kageyama Kokugetsu. Su espada forjada por el viento resonó contra los 8 cuchillos impredecibles de B sin ceder. Se movía como el viento y el trueno. El viento por su ligereza y gracia, el trueno por su velocidad directa y salvaje, deslizándose de la red sin que una hoja lo tocara, todo equilibrio en movimiento y quietud. No había trayectorias de lectura. Kageyama Kokugetsu corría puramente por nervios y reflejos. Olvídate de Acrobat. Él respaldaría sus reacciones contra el mismísimo dios del trueno volador. Aunque aún no estaba al máximo de su poder, esquivar a Acrobat no era tan difícil. Minato había luchado contra los hermanos App. B aprendió de eso y se enfrentaba a los golpes cuando era necesario. ¿Qué le pasa a este tipo? Sin esa extraña repulsión que usó para detener mi emboscada, ¿aún puede comerciar incluso conmigo? Fenómeno. Otro prodigio de la clase Minato. B parecía tranquilo en apariencia, pero a medida que pasaba el tiempo se volvía más inquieto. Acrobat rara vez encontró un rival comparable. Aún no era perfectamente fluido, pero esto era Acrobat bajo un doble impulso. El trío estaba igualmente conmocionado. Sabían que Kageyama Kokugetsu gobernaba Konoha con sigilo y asesinato. Su taijutsu y ninjutsu eran sólidos, pero tan fuertes. Un genjutsu de rango A como el de portador de la oscuridad ya era excesivo. Su ataque era peor. Apenas podían seguir su línea. Solo, cualquiera de ellos probablemente ya estaría muerto. El taijutsu Junin ordinario no significaba nada para estos dos. Inoichi. Chunza, dijo Shikaku, bajando el tono. Años de sincronización hicieron que se juntaran de inmediato. Esta no era una pelea para formaciones dispersas. Tenían que cerrar filas o arriesgarse a sufrir lesiones o incluso a morir. Entre los Junin, ninguno de los tres era verdaderamente especialista en velocidad. Después de unos cuantos intercambios más, B vio que no estaba rompiendo a Kageyama Kokugetsu y saltó hacia atrás, abriendo distancia, y luego cambió decisivamente a la forma de bestia de media cola. Un manto de chakra rojo oscuro lo envolvía. 8 colas rojas se agitaban. Sus cuernos sobresalían como lanzas. Sus extremidades se hinchaban, gruesas y fibrosas. Un aura brutal y agresiva emanaba de él. Ino Shika CHM pusieron sus rostros como piedras. Kokugetsu, ten cuidado. Un resbalón y morirás, dijo Shikaku, con los ojos fijos en el monstruo, sin atreverse a parpadear. Lo haré, respondió Kageyama Kokugetsu, serio por fuera, pero tranquilo por dentro. Rugido, el 8 colas respiró hondo y rugió. Una onda expansiva tangible surgió de sus fauces, fracturando el suelo en capas mientras el viento y la nieve aullaban hacia los 4. Comentario 4 comentarios. Votar capítulo 52. Capítulo 52. La misma bestia con cola. ¿Por qué eres tan excepcional? Liberación de la tierra. Muro de barro. Kageyama Kokugetsu aplaudió para terminar las señales. El suelo tembló y surgió un muro gris negruzco. ¡Bum! La onda expansiva se estrelló contra la pared con un rugido. Se levantaron nubes de grava y polvo, pero la pared resistió. Aquí viene, bajo tierra. Advirtió Kageyama Kokugetsu mientras esquivaba. El sensor Yamanaka Inoichi lo pronunció casi al unísono, transmitiendo el mensaje a las mentes de sus compañeros con un arte secreto. Se movieron casi al unísono. 2 brazos rojos oscuros surgieron de la tierra y se aferraron al aire. El asesino B salió disparado como un perdigón de una onda, y la pared se hizo añicos al impactar. Al ver que no podía escapar a tiempo, Akimichi Chunza apretó los dientes y concentró cada onza de chakra en su brazo derecho, luego lanzó un puñetazo hacia adelante. Su brazo se hinchó decenas de veces en un instante, como la tercera marcha de Luffy.
El enorme puño impactó de frente al diminuto y medio transformado Ocho Colas. Un trueno. El pequeño Ocho Colas salió despedido, deslizándose por el suelo. Los shinobis de ambos bandos que tuvieron la mala suerte de encontrarse en el camino murieron allí mismo. Killer B se levantó, sacudiendo la cabeza como si estuviera mareado. Jamza frunció el ceño. Dos agujeros con forma de cuerno se abrían en su enorme puño, de los que manaba sangre escarlata. Jamza, ¿estás bien?, preguntó Nara Shikaku preocupado. Estoy bien. Solo un rasguño. Pero ten cuidado, un solo toque suyo es al menos una lesión grave, dijo Jamza con una sonrisa tímida que se transformó en una mirada dura. Tenemos que contenerlo o nos quedaremos atrás, dijo Inoichi rotundamente. Tengo ideas, pero contra un monstruo como este las probabilidades no son grandes, dijo Shikaku, dolorido. Velocidad, siempre velocidad. Los tres eran demasiado lentos o no tenían una ventana despejada para lanzar. Lo intentaré. Muévete cuando me des la señal. Ya viene. Lanzamiento de la Tierra. Pantano del inframundo. Kageyama Kokugetsu terminó sus señales y golpeó el suelo con ambas palmas. El césped alrededor del galopante Killer B se convirtió, en un círculo cerrado, en un lodazal gris negruzco que lo arrastró hacia abajo. Rápida velocidad de lanzamiento. Alto dominio de liberación tierra. Redujo el área, pero lograr que el pantano muerda casi instantáneamente sigue siendo impresionante. Qué pequeño monstruo, incomparable en sigilo y asesinato, y su cuerpo y ninjutsu son igual de fuertes, pensó Shikaku, mientras sus manos destellaban mientras su pálida sombra se extendía. Kokugetsu, tomando prestada tu sombra. La sombra de Nara se unió a la de Kokugetsu y se redujo a una fina línea, aferrándose al instante antes de que B se liberara del fango. Las artes de sombra de Nara pueden usarse sin luz solar. De lo contrario, su clan habría perecido en los estados combatientes. Si los enemigos atacaban en días lluviosos, no se cruzarían de brazos. Sarutobi, Yamanaka y Akimichi no podían cubrirse en todo momento. Aún así, en días sin sol la técnica es más débil en todos los sentidos. Buena apertura. Inoichi utilizó la técnica cambio de mente y cuerpo y acertó a Killer B. Jamza se movió de inmediato y lanzó la técnica de super expansión. Su cuerpo se expandió como una pequeña montaña y sus puños apretados cayeron como martillos. ¡Ah! Inoichi gritó. Sangraba por su nariz y boca y se tambaleó. Killer B aún no era un Hinchkriki perfecto, pero el Ocho Colas no se quedaba atrás. Se movió de inmediato para descifrar el arte secreto de Yamanaka. Un rugido salió de Killer B y una explosión de chakra lo desbordó. Se liberó de la atadura de las sombras a la fuerza y se elevó hacia el cielo como un proyectil. Normalmente el vínculo de la sombra es difícil de romper, pero con la lluvia y las nubes su control se debilita, y al apoyarse en la sombra de Kokugetsu se debilita aún más. Killer B se estrelló nuevamente contra el fango a una velocidad aún mayor, levantando un geyser de barro y una tormenta de terrones. Jamza lo pasó peor. Dos agujeros más se abrieron bajo su puño, y esta vez el hueso sufrió daños. Mostró los dientes ante el dolor. Lanzamiento de fuego. Bala de llama de dragón de fuego. Kageyama Kokugetsu saltó alto al terminar las señales, su pecho se hinchó y se aplastó mientras tres corrientes de llamas abrasadoras se fusionaban en el aire en una oleada dragonada que golpeó el pantano. El vapor se elevaba con un silbido al evaporarse el agua. El lodo se secó y endureció, y luego se coció al rojo vivo bajo la llama constante, asando a la bestia semitransformada que se encontraba debajo. Atiborrado y cocinado, Killer B se tensó y estalló, con 8 colas azotando largas como cuchillas para hender la tierra. Apretó sus 4 extremidades y se liberó por fuerza bruta. Latigazo. Kageyama Kokugetsu calculó el tiempo y le lanzó una patada voladora a la cintura, enviando al pequeño 8 colas muy lejos en el campo. Esta vez no golpeó a nadie. Los shinobi de ambos bandos, por acuerdo tácito, ampliaron aún más la brecha. Kageyama Kokugetsu ni siquiera había pateado con toda su potencia, pero un golpe normal fue suficiente para hacer que bebiera estrellas. Fenómeno. El niño no es tan grande y ni siquiera parece tan corpulento, pero esa patada se sintió cercana al poder de Big Bro, se quejó Killer B al 8 colas dentro del sello. Usa ese movimiento, retumbó Giki. Si no lo acaba, considera retirarte. Sin una transformación completa, esto no tiene sentido, aconsejó el 8 colas. B hizo una pausa. Oye, ¿qué tan fuerte es el 9 colas? ¿Estás pensando en alcanzar la forma completa? Sí. Me pica la curiosidad. Si no me llevo a Kageyama Kokugetsu hoy, me traerá problemas más tarde.
El 9 colas es el caso atípico de todos nosotros. Del 1 al 7 forman un mismo nivel. Hay una diferencia, pero no es grande. Estoy al menos medio paso por encima de ellos. A tope, puedo luchar contra 2 a la vez durante un tiempo sin quedarme atrás, y puedo empujar a 3. El 9 colas es un nivel aparte. Sin contarme a mí, puede ir 1 contra 5 o incluso 1 contra 6 por un tiempo sin perder terreno. 1 contra 1, no puedo vencerlo. ¿Qué? ¿Cómo? Ben gritó, con los ojos desorbitados. Bestias de la misma cola. ¿Por qué eres tan excepcional, 9 colas? En la Cuarta Guerra, la mitad de un 9 colas con Naruto podría enfrentarse a 5. Un 9 colas completo probablemente podría enfrentarse a 6 por un tiempo, tal vez incluso a 7. Quizás al sabio le gustó más, reflexionó el 8 colas después de un momento. Más que a mí. A Bell le dolía la cabeza. Si habían llevado a Konoha demasiado lejos y Konoha había dejado de preocuparse por los límites, olvídalo. No te pases. Y los enemigos no son tontos. Si se pusiera en plena forma, correrían hacia la multitud y le atarían las manos. La conexión mente a mente se sentía larga. Afuera, solo pasaban momentos. B subió, levantando la barbilla mientras el chakra yin negro rojo y el chakra llama azul profundo surgían y se reunían. No es bueno, ese, dijo Shikaku, cambiando su rostro. Shinza e Inoichi palidecieron. Un golpe directo no les dejaría ni un hueso. No se asusten. Shinza y yo nos encargaremos de esto. Ustedes dos, retírense, dijo Kageyama Kokugetsu, tranquilo como el agua. El trío Inoshika CHM intercambiaron una mirada y decidieron confiar en él. No había otra opción. Comentario 3 comentarios. Votar capítulo 53. Capítulo 53. Restricción mutua invocación. Doble Rashomon. Kageyama Kokugetsu saltó hacia atrás, a la retaguardia de Akimichi Shinza. En el aire, se mordió el pulgar derecho, realizó señas, aterrizó y golpeó el suelo con la palma. Retumbar, la tierra tembló. 2 gigantescas puertas demoníacas se alzaron desde abajo. La delantera con cuernos rojos y un rostro de demonio gris, la trasera con cuernos verdes y un rostro de demonio gris. Al ver esto, los ojos del trío Inoshika CHM se iluminaron. Había esperanza. Todavía en super expansión, Shinza cayó sobre una rodilla, cruzó sus enormes antebrazos para protegerse y vertió la mayor parte de su chakra en ellos hasta que se hincharon hasta convertirse en otro anillo más grueso. Bomba de bestia con cola. Killer B terminó de cargar y escupió. Una esfera de color púrpura negruzco, un poco más grande que una manzana, salió disparada y se precipitó entre las puertas Rashomon antes de detonar. Con su mente intacta, Ben lo tragó y lo disparó en forma de cañón como un Hinchkriti Berserker, lo que tendría una mayor penetración. Auge. Una explosión ensordecedora. Una onda expansiva blanca envolvió a los Rashomon gemelos y se estrelló contra los antebrazos de Shinza. Su enorme cuerpo se deslizó hacia atrás más de 10 metros. Cuando la onda se desvaneció, sus brazos estaban manchados de sangre y su tamaño se redujo rápidamente, pero había resistido el golpe. ¿Cómo está, Shinza? Preguntó rápidamente Nara Shikaku. No está roto. Todavía puedo aguantar, dijo Shinza entre dientes. Shikaku y Yamanaka Inoichi exhalaron aliviados. Sintiendo que su piel empezaba a arder, Killer B abandonó inmediatamente su transformación. La capa roja se replegó en su cuerpo y se dio la vuelta para marcharse. El trío parpadeó y luego, silenciosamente, dejó escapar el aliento que habían estado conteniendo. Luchar contra el Hinchkriti del 8 colas fue devastador. Un pequeño descuido significaba la muerte. Kageyama Kokugetsu sentía poca presión. Si no le hubiera importado parecer escandaloso, tenía muchas maneras de lidiar con una bomba de bestia con cola. Incluso sin sus extrañas habilidades, su ninjutsu por sí solo podría haberla detenido. Ciertamente no se limitaba a invocar 2 Rashomon. Si se hubiera desatado, podría haber repelido la pequeña bomba de 8 colas con una sola patada. Gracias por la ayuda, mayores. Sin ustedes, hoy habría estado en peligro, dijo Kageyama Kokugetsu, haciendo una leve reverencia. No hace falta agradecer. Lo acordamos, sonrió Shikaku. Los planes son planes, pero ustedes tres hicieron el trabajo pesado. Eso es diferente. La buena voluntad del trío creció. El riesgo y el dolor del momento parecían insignificantes. Kumo se retira, dijo Inoichi, sorprendido. Buenas noticias. Con el 8 colas aquí, de todos modos no íbamos a ganar mucho. Al menos esta vez teníamos la ventaja.
Será diferente cuando lleguen nuestros refuerzos, dijo Shikaku. Inoichi, informa a Shinosuke que ordene una retirada amplia y escalonada. En ello. Sarutobi Shinosuke no tenía intención de perseguirlos y ya estaba dispersando las líneas para retirarse. Al recibir el mensaje, les ordenó dispersarse aún más. En cuanto a la vigilancia del campo, ambos bandos enviarían en breve grupos para atender a sus propios muertos y heridos y dejarían a los demás en paz. De vuelta en el campamento, el hospital de campaña de Konoha entró en movimiento. Los shinobi ilesos, o aquellos que solo tenían rasguños, se amontonaron en el comedor para obtener comida caliente. Esa noche, Jiraiya llegó para sentarse al mando. Había regresado a la aldea con gran pesar para asistir al funeral de Minato y visitar a Kusina y Naruto. En un momento como este, incluso un hombre tranquilo sabía que no podía irse después de un par de días. Se quedaría un tiempo. Tsunade también había regresado. Conocía bien a Minato, pero era más cercana a Kusina. De niña, Kusina vivió con la familia de Tsunade. Uzumaki Mito era la abuela de Tsunade, y ambas eran muy cercanas. Orochimaru también estaba en Konoha, pero Sarutobi Hiruzen no lo había enviado al frente, reteniéndolo para disuadir los constantes movimientos de Iwagakure. Orochimaru estaba feliz de estar inactivo y pasaba sus días en su laboratorio. En la tienda de mando, Jiraiya estaba sentado a la derecha de Shinosuke, sonriendo y aparentemente tranquilo. Todos mantuvieron a Kumo fuera de nuestras líneas. Bien hecho y gracias, dijo Jiraiya con una risa fácil. Se apresuraron a objetar que se trataba únicamente de su deber. Kokugetsu, lo hiciste excelentemente. El anciano y el consejo están muy complacidos. En vista de su desempeño, el pueblo planea darle unos días de permiso para que descanse en casa. ¿Eh? Los oficiales intercambiaron miradas de desconcierto. ¿Qué fue lo que hizo? Jiraiya explicó. Han presionado demasiado a Kumo. Al anciano le preocupa que intensifiquen la guerra, así que les daremos un respiro. En la mesa surgió un sentimiento de comprensión. Por mí está bien. Me vendría bien un descanso, sonrió Kageyama Kokugetsu. A su edad, un ascenso formal rápido era improbable. Solo la infiltración en el campamento de Kumo y la batalla de hoy con Killer Bee contaban como méritos considerables. El resto necesitaría tiempo para consolidarse. Y en Konoha, cada puesto tenía un gancho. Los puestos de subcomandante y comandante estaban ocupados por Sarutobi Shinosuke y su esposa. A menos que derrocara discretamente o matara a uno de ellos, no ascendería ahora. Hiruzen y Shinosuke lo trataban bien. No era un santo, pero no iba a actuar a ciegas, a menos que lo hicieran esperar demasiado. Konoha nunca había tenido un comandante o subcomandante Anbu de 14 años. 2 o 3 años serían suficientes. Si Sarutobi Kinko concibiera a Konohamaru y aún así se negara a hacerse a un lado, esa familia no estaría entendiendo la situación, y él no sería cortés. Encontraría la manera de oprimirlos. Si se aferraban después de eso, se tomarían medidas más severas. A la mañana siguiente, Kageyama Kokugetsu emprendió el regreso a Konoha, demorándose en el camino para disfrutar del paisaje, y regresó a un ritmo normal. Comió en casa y descansó la mayor parte de la tarde. Al atardecer llevó regalos a la puerta de Kusina y llamó. El pestillo hizo clic y la puerta se abrió. La figura que tenía ante él era inesperada. Uchiha Mikoto, con un suéter negro ajustado y pantalones negros, cabello largo y liso, ágil y elegante. Un ligero aroma a leche y una delicada fragancia se mezclaban en el aire. «Oh. Kokugetsu-kun, entra, por favor», dijo Mikoto, sobresaltada por un instante, luego sonriendo. Lady Mikoto, Kageyama Kokugetsu le devolvió la sonrisa. «Simplemente llámame Mikoto Neesan». Kusina, Xiangmei, Lady Tsunade, Kokugetsu-kun está aquí. Tsunade también. Qué oportuno. Dentro, no solo estaban Tsunade. También estaban el bebé Uchiha Sasuke y el bebé Uzumaki Karin. 3 pequeños yacían en cunas de madera. Sasuke y Naruto se miraban fijamente y balbuceaban como bebés. Por el tono, probablemente no decían nada agradable. Uzumaki Xiangmei observaba su conversación, divertido, mientras que la pequeña Karin se mantenía al margen. 4 adultos y 3 bebés. La sala estaba animada. Kusina Neesan, Lady Tsunade, Xiangmei, saludó Kageyama Kokugetsu con una sonrisa. Tsunade lo miró de reojo y asintió con una sonrisa. Uzumaki Xiangmei se levantó con una sonrisa para servirle el té. Venir con las manos vacías está bien. ¿Para qué traer regalos?, preguntó Kusina, fingiendo una reprimenda. He estado demasiado ocupado para visitarte.
Solo una pequeña muestra, dijo, entregándole una bolsa de tónicos y artículos para bebés. Siéntate, siéntate. La próxima vez, nada de regalos o no te dejaré entrar. De verdad, Minato, Naruto y la aldea te deben las gracias. La información que trajiste fue de gran ayuda. Ella dejó la bolsa en el suelo y se inclinó profundamente. Comentario 3 comentarios. Votar capítulo 54. Capítulo 54. Ahora el producto de moda. Oye, Kushina Neesan, ¿qué estás haciendo? Me topé con esa información por casualidad. Al final, fue tu buena suerte. Arriba. Kageyama Kokugetsu dio un paso al frente y le tendió la mano cortésmente. ¿Qué información? Preguntó Tsunade con curiosidad. Kushina no tenía intención de ocultarle nada a Tsunade. Ya no quedaba nada que ocultar. Le contó toda la historia. Entonces se puede utilizar así. Extraordinario. Aunque a estas alturas solo le sirve a tu Uzumaki. Bien hecho, chico. Tsunade le dio una palmada en el hombro a Kageyama Kokugetsu. Gracias, Xiangmei. Él aceptó el té. Uzumaki Xiangmei sonrió ampliamente. La vida claramente le sentaba bien ahora. Pura suerte. Al final, el cielo favoreció a Kushina Neesan y a Konoha. Suenas como un anciano, nada divertido. Esto es una reunión de amigos, no una reunión informativa. Tsunade se cruzó de brazos y puso los ojos en blanco. Ah, lo siento. Ya me he acostumbrado, dijo Kageyama Kokugetsu con una sonrisa avergonzada. No me extraña que hayas progresado tan rápido. Al anciano y a los demás les encanta oírte hablar así. Lady Tsunade, no llegué aquí adulando a la gente. Lo sé. He oído hablar de tus méritos. Y esta vez lo hiciste igual de bien. Ja, maldita sea, Kumo recibió una paliza tuya. La alegría malsana de Tsunade era evidente. Tsunade Neesan, ¿qué hizo Kokugetsu? Preguntó Kushina con ansiedad. No sentía ningún cariño por Kumo después de que casi la secuestraran una vez. Xiangmei y Mikoto estaban igualmente curiosos y miraron a Tsunade expectantes. Este chico se coló en el centro mismo del campamento de Kumo y asesinó a 12 shinobi. 5 Chunin y 7 Tokubetsu Chunin. Incluso dejó las palabras perro Kumo, muere y sale entero. Me imagino que Kumo está furioso. Tsunade se rió tan fuerte que se balanceó en el sofá. Sería una falta de aprecio no admirar la vista, por lo que Kageyama Kokugetsu le dirigió una mirada respetuosa. Silbigo y las tres mujeres respiraron profundamente y lo miraron en estado de shock. Para infiltrarse en el campamento central del enemigo y asesinar de esa manera, el muchacho educado y de modales suaves era tan despiadado y capaz. Además, su sigilo y sus habilidades asesinas lo han hecho famoso en el mundo shinobi. En el exterior lo llaman cazador de sombras de pesadilla, y los Anbu de todas las naciones son especialmente cautelosos. Para ser justos, él es el verdadero. A su edad, Orochimaru, Jiraiya y yo estábamos muy por detrás, e incluso Minato no podía igualarlo. Buen chico. Sigue así. Una vez más Tsunade le dio una palmada en el hombro. Haré lo mejor que pueda. Pero, señorita Tsunade, ¿cómo es que está tan al tanto de mis hazañas? Kageyama Kokugetsu ladeó la cabeza, desconcertado. Cuando regresé, el anciano vino a verme. Quería que te aceptara como estudiante y me contara lo que has hecho, dijo Tsunade. ¿Por qué no accediste, Tsunade Neesan? Preguntó Kushina, un poco arrepentida por la insinuación. Tsunade extendió las manos. No estoy de humor para aceptar a un estudiante. Shizune solo es un dolor de cabeza suficiente. Y este tipo puede ser joven, pero ya es un Chunin de élite con un estilo propio y completo. No tengo mucho que enseñar. Kageyama Kokugetsu sonrió. Eres demasiado modesto. Sería maravilloso aprender tu famosa fuerza monstruosa y tu ninjutsu médico. Si estuvieras dispuesto, las tres mujeres intercambiaron miradas y luego estallaron en risas. Parecía que Tsunade había recibido jaque mate. Pequeño zorro. ¿Intentas hacer eso conmigo? Tsunade lo regañó con una sonrisa. Pero si quieres aprender, puedo enseñarte. Eres uno de los futuros pilares de Konoha. Alcanzar la clase Kage antes es bueno para la aldea. Está bien. Ven a mi casa mañana por la tarde. Mientras esté en Konoha, puedes consultarme. Si lo aprendes y cuánto, eso es cosa tuya. Muchas gracias, señora Tsunade. Té en lugar de vino, salud. Kageyama Kokugetsu sonrió radiante. Creía en dominar diversos oficios. Cada nueva habilidad era un alimento en el camino hacia la invencibilidad. Tsunade sonrió, golpeó las tazas y tomó un pequeño sorbo. Ah, casi es la cena.
Debería empezar a cocinar. Kokugetsu, no te vayas. Esta vez te quedarás a comer, dijo Kusina, mirando la hora. Entonces probaré la comida de Kusina Neesan, dijo con una pequeña sonrisa. Excelente. Xiangmei, ayúdame. Ustedes dos cuiden a los niños. Cuando se dirigieron a la cocina, quedaron 3 adultos y 3 bebés en la habitación. Kageyama Kokugetsu encontró interesantes a los 3 pequeños y los miró de izquierda a derecha. Si quieres, puedes sostener uno, dijo Mikoto suavemente. Paso. Tengo miedo de que me orinen. Mirar es genial, dijo, quitándole importancia con un gesto. Tsunade y Mikoto no pudieron evitar reír. Escuché que Jiraiya fue al frente. ¿Cómo es eso? En este momento es un poco arriesgado, pero el resultado es bueno. Un poco arriesgado para nosotros. ¿Cómo es eso? Kumo hizo una jugada barata, enviando a Killer Bee a emboscarme. Vi la falla a tiempo. Entonces, en medio de la pelea masiva, al verme brillar en el campo, me atacó nuevamente. Por suerte, teníamos un plan, y Bee tenía sus escrúpulos. No se atrevió a actuar como un animal. Me alié con Inoshika CHM para sujetarlo. Mikoto escuchó con un escalofrío bajo las costillas. Lo dijo con ligereza, pero el peligro era evidente. Después de una pausa, Tsunade dijo: ten cuidado. Cuando Nawaki murió, tenía más o menos la misma edad. El campo de batalla era despiadado. No había lugar para un instante de descuido. Comprendido. Es bueno mantener un perfil bajo, dijo Mikoto alegremente. Bien, el Hokage que me dio permiso también es para calmar las cosas. Pensé que era solo para evitar que Kumo perdiera la cabeza y aumentara sus tropas, intensificando la guerra. Kageyama Kokugetsu asintió para sí mismo. Quizás se había estado volviendo un poco arrogante últimamente. Así sea. Dentro de los límites normales. Charlaron y pronto una mesa llena estuvo lista. Tsunade y Kageyama Kokugetsu comieron primero, ya que los 3 bebés se pusieron inquietos uno tras otro y tuvieron que ser alimentados en la otra habitación. Después de cenar y tomar una taza de té, poco después de las 8, Kageyama Kokugetsu se despidió. Pronto lo siguió Uchiha Mikoto, llevando a Sasuke. Kokugetsu-kun, espera un momento. Un viento frío azotaba la calle. Mikoto se apresuró a ir con Sasuke en brazos, con su largo cabello negro ondeando y esa tenue fragancia lechosa en el aire. Kageyama Kokugetsu ensanchó las fosas nasales y sonrió. ¿Tienes prisa, Mikoto Neesan? ¿Qué pasa? Sí. ¿Recuerdas nuestro último arreglo? Si finalmente eres libre, ¿vendrás a nuestra casa algún día? Mikoto se llevó una mano al cabello, su sonrisa brillante y tentadora. A esta hora, visitar la casa del jefe del clan Uchiha abiertamente. La vista no era ideal, pero poco importaba. Si el alto consejo preguntaba, podría usar el pretexto para investigar discretamente al enmascarado. Dado lo mucho que confiaban en él, los líderes incluso podrían alentarlo a interactuar más con los Uchiha para buscar pistas. Claro. Pasado mañana. Envíame un mensaje con la hora exacta. Está bien, la cara de Mikoto se iluminó. Tras la noche del 9 colas, la posición de Uchiha en la aldea solo había empeorado. Fugaku estaba agotado. Con la llegada de Kokugetsu, ella podría transmitir su postura al liderazgo de Konoha a través de él y tal vez facilitar las cosas. ¿Caminamos juntos? Kageyama Kokugetsu arqueó una ceja. Con mucho gusto. Está en camino. De buen humor, Mikoto sonrió y caminó con él hacia el otro extremo de la calle. Comentario 4 comentarios. Votar capítulo 55. Capítulo 55. Maestro y estudiante cuestionan la realidad. La tarde siguiente, vestido con una túnica negra y roja, Kageyama Kokugetsu se dirigió a la casa de Tsunade. Su casa estaba situada en el centro de Konoha, una residencia que alguna vez utilizó Senju Hashirama. Llamó. La puerta se abrió y apareció Shizune, vestida con un conservador vestido negro. Shizune-san, dijo Kageyama Kokugetsu con una sonrisa. Kokugetsu-kun, por favor entra. Lady Tsunade acaba de despertar. Te verá en breve, dijo Shizune sonriendo. No hace falta preguntar. Tras salir de casa de Kusina, Tsunade seguramente había estado bebiendo. No hay prisa. Incluso después del almuerzo está bien. Entró, tomó asiento en el salón y Shizune le sirvió un té fragante. Al poco tiempo, Tsunade entró vistiendo una túnica azul suelta, mordisqueando unos cuantos rollos de arroz con algas. Shizune, trae las herramientas de enseñanza que te dije que prepararas. De inmediato. Después de que Kageyama Kokugetsu la saludara y se sentara, Tsunade asintió y, una vez que terminó de comer, habló.
¿Qué quieres aprender primero? Fuerza monstruosa. Está bien. Te explicaré el principio. Abre tu Byakugan y observa mi brazo con atención. De repente recordó algo y añadió. Y mantén la vista donde debe estar. Si no, te daré una dura lección. Kageyama Kokugetsu parpadeó. ¿Dónde no deberían estar? No te hagas la tonta, espetó Tsunade. Tienes 14 años. Lo sabes perfectamente. Los niños crecen rápido. Incluso los estudiantes de la academia saben todo sobre el romance. Tosió levemente. Entendido. Fuerza monstruosa significa refinar y concentrar una gran cantidad de chakra en un punto y liberarlo al instante. Requiere un control extremadamente fino. Ella levantó su brazo derecho mientras hablaba, haciendo una demostración. El refinamiento del chakra es la base del shinobi. Con la práctica, no se necesitan señales con las manos. Con el hábito, puedes refinarlo a voluntad. Kageyama Kokugetsu abrió su Byakugan y se fijó en su brazo. Su mirada atravesó la tela, la piel, los músculos y los meridianos, observando con claridad el flujo del chakra azul y cada detalle. Sé honesto. ¿Lo entiendes? Tsunade bajó el brazo. Sí, lo hago, dijo asintiendo. Entonces practica. No es fácil. Requiere un control superior al del ninjutsu médico avanzado. Es normal fallar. Aunque persistas, puede que nunca lo aprendas. Prepárate para eso. No parece tan difícil, dijo Kageyama Kokugetsu, un poco vacilante. ¿Qué acabas de decir? Tsunade parpadeó y luego se rió. ¿Qué palabrería para un niño? Realmente parece manejable. Si no me crees, mira. Entró en el patio abierto, se agachó, acumuló chakra en su puño derecho y lo presionó. El chakra acumulado estalló de inmediato, una descarga invisible que se hundió en la tierra. Un boom sordo. El suelo tembló. Grietas se extendieron desde sus nudillos, ensanchándose hasta que un espacio de tierra a varios metros más adelante se derrumbó en escombros. Tsunade y Shizune, al llegar con el material didáctico, se quedaron boquiabiertas. Sus bocas podrían haberse tragado un huevo. Tsunade se frotó los ojos, se pellizcó y finalmente aceptó que no estaba soñando ni atrapada en un genjutsu. Imposible. ¿Cómo aprendiste tan rápido? Ni siquiera los genios son tan absurdos. Dudando de la realidad, saltó y lo rodeó, inspeccionándolo de la cabeza a los pies. Kageyama Kokugetsu sonrió, formó signos de liberación de la tierra y el suelo tembloroso cerró sus grietas. Tal vez sea naturalmente bueno en el control, además de años de entrenamiento incansable. Mi propio estilo de asesinato sigiloso requiere un control aún más preciso. Antes de atacar, por muy rápido o fuerte que me mueva, no puedo dejar escapar ni una pizca de chakra. La fuerza monstruosa no es pura fuerza muscular. Es el poder del chakra. La cara de Tsunade se iluminó. Así que eso es todo. ¿Se arrepiente, señora Tsunade? Preguntó Kageyama Kokugetsu con una sonrisa. ¿Arrepentido de qué? No me tomes como tu estudiante. La verdad es que sí sintió una punzada. Una alumna así era el sueño de cualquier profesor. Como si. Enseñar a un estudiante como tú no me da ninguna sensación de logro, dijo, con las manos en las caderas y la barbilla en alto, negándose a admitirlo. Él solo rió entre dientes. Muy bien. Pasemos al ninjutsu médico. Está bien. Ven conmigo, niño aburrido de enseñar. Frunció el labio. Una boca que decía una cosa y quería decir otra. ¿A qué profesor no le gusta un alumno fácil? El entrenamiento médico transcurrió sin contratiempos. En una sola tarde, Kageyama Kokugetsu aprendió las técnicas médicas que Tsunade dominaba. Su experiencia práctica era escasa y su uso aún no era fluido, pero las había aprendido todas. Tsunade y Shizune quedaron atónitas. La confianza de ambas se vio afectada, especialmente Shizune, que se sentía como una tonta. Con la confianza de Tsunade y Kageyama Kokugetsu, se recuperó y lo vio con claridad. ¿Para qué compararse con un monstruo? Para demostrarle su agradecimiento, Kageyama Kokugetsu llevó a Tsunade y Shizune a Bebekuku a un festín. Les alivió el dolor y les abrió el apetito. Querían hacerle sangrar la cartera. Pagó con tanta naturalidad que les pareció como golpear algodón. Maestro y alumno volvieron a casa juntos, cada uno con sentimientos complicados, apoyándose un poco el uno en el otro. Al pasar por el edificio Okage en su camino de regreso, Kageyama Kokugetsu notó que las luces de la oficina aún estaban encendidas y fue a ver a Sarutobi Hiruzen. Explicó sus recientes contactos con los Uchiha y dijo que quería investigar en silencio. A Hiruzen no le importó. Lo aprobó.
El enmascarado de la noche del 9 colas era una espina clavada en su corazón, una espina enorme. Hasta que se la arrancaran, no conocería la paz. Si el enmascarado se escondía entre los Uchiha, si sabían de él, si conspiraban. Estas eran preguntas vitales. Su enfoque directo aumentó aún más la confianza de Hiruzen en Kageyama Kokugetsu. Dejó al Hokage de muy buen humor, caminó un rato por las calles y regresó a casa sintiéndose mejor por las hermosas vistas. Al día siguiente, a las 6:30 de la tarde, Kageyama Kokugetsu partió sin prisa hacia su compromiso de cenar. En el complejo Uchiha, encontró a Uchiha Fugaku en la puerta con su hijo mayor, Uchiha Itachi, allí para recibirlo. Al verlo, Kageyama Kokugetsu sonrió para sí mismo. Estaban realmente ansiosos.